Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 39. Plan 99. Normalmente, Mace Windu no tenía la energía ni el interés de escuchar a Anakin Skywalker. En esta ocasión, se aseguró de prestarle mucha atención. Mandalore está en buenas manos y la transferencia legal del poder de Satine Kryze a Bo-Katan Kryze está en proceso de legitimación. El maestro Plo y la 104 División están proporcionando seguridad para garantizar una transición pacífica. Yoda asintió con la cabeza, murmurando para sí mismo como parte de su proceso de pensamiento estándar. ¿Y Maul, está seguro? Ahsoka y yo lo encerramos en una de las cámaras de contención antifuerza en los niveles inferiores del templo. Mace compartió una mirada con Ki-Adi-Mundi, su enorme dormitorio surcado por la contemplación. El maestro Kenobi informó que intentó matar al general Axto. Correcto, maestro. Pero hay algo más que no se mencionó en el informe. Yo era el verdadero objetivo. Maul atrajo a la República a Mandalore con ese propósito. Esa información ensombreció al Consejo. Mace lo sintió profundamente. Aún había muchas cosas sobre esta guerra que permanecían ocultas para ellos, oscurecidas por la oscuridad que se arrastraba. Y cada revelación sucesiva se retorcía en sus entrañas como una espada dentada. Es inquietante, gruñó Yoda, pero sus ojos verdes se iluminaron de una manera que Mace rara vez veía. Pocas cosas inquietaban al gran maestro. Te dio una razón, ¿verdad? Hasta ahora se ha negado a responder ninguna pregunta. Cuando nadie dijo nada, Anakin continuó con su informe. Luke y Obi-Wan se encontraban actualmente enfrentándose a las fuerzas separatistas en Kashyyyk en un esfuerzo por defender a los Wookiees. Se desconocía el paradero del conde Dooku, pero la inteligencia clon había reducido las posibilidades a los sectores Dastan o al barrio, lo que significaba que su mundo natal, Sereno, o uno de los mundos coloniales del clan bancario. Quinlan Vos lideraba actualmente la lucha para tomar Raxus Secondus. La captura de Dooku o la rendición de la capital confederada casi garantizarían un tratado de paz de algún tipo. Windu aprovechó la oportunidad para obtener más información de Skywalker. Anakin, ¿ha dicho el canciller algo respecto a sus planes después de que termine la guerra? Su respuesta fue demasiado hostil para ser creída. No, y maestros. No ha dicho ni una palabra. Excepto que desea que la guerra termine tanto como cualquiera en esta sala. No era la primera vez que el jefe de la orden lamentaba que el Consejo votara en contra de utilizar al muchacho como espía. Las inclinaciones de Palpatine se volvieron cada vez más antidemocráticas con el paso de los años a pesar de que él afirmaba lo contrario. Todo por culpa de Luke Axto, otro hombre en el que Mace no confiaba. Muy bien. Manténnos informados de cualquier novedad. El informe de Skywalker terminó, pero Windu sintió que había un conflicto en su interior. Siempre había sido temperamental y, solo por esa razón, el muchacho no merecía ser un maestro, y mucho menos el general de mayor rango en el ejército. Pero esto se sintió mucho más fuerte que cualquier sentimiento que pudiera haber estado allí antes. Resentimiento intensificado. Ira. La guerra va bien, y sin embargo tengo la terrible premonición de que actualmente estamos ciegos. No se me escapa la ironía, asintió Ki-Adi-Mundi, sintiendo la fuerza a su alrededor. El lado oscuro de la fuerza es más poderoso que nunca. ¿Qué significa todo esto? Preguntó Adhikaya en voz alta. El maestro Windu tiene razón. Los Sith parecen tan cercanos y, al mismo tiempo, tan lejanos. No le encuentro sentido. En la tensa atmósfera reinaba un vacío surrealista de sugerencias. En la torre de marfil no faltaban las conversaciones. Todo es imposible de ver, dijo Oporrancis a través de su barba enmascarada. Hay una crisis gestándose en el corazón de la República. No olvidemos que también hay un movimiento en el Senado para destituir al canciller Palpatine del poder, un movimiento al que se nos ha pedido que apoyemos. Kit Fisto habló en su forma habitual, lenta y suave. Parece una trampa. Mace no estaba en desacuerdo. No había confianza ni afecto por Sheev Palpatine, pero el complot para destruir a los Jedi flotaba en el aire como un cadáver en descomposición, listo para propagar su maldad por las estrellas. El maestro Fisto tiene razón en ser cauteloso.
Recordemos que el Sith que buscamos está en Coruscant y puede tener control sobre el Senado. La afirmación del maestro Tin era lógica, pero no era suficiente. También debemos mirar hacia adentro, dijo Windu en voz baja. A riesgo de sacar a colación un tema delicado, hay elementos dentro de nuestra propia casa que necesitan una investigación más profunda. No puedo ser el único que percibió una gran confusión en el joven Skywalker. Las cabezas asintieron lentamente alrededor del distinguido círculo. Las prioridades del chico se alinean claramente con las del canciller y, por extensión, con las de quien lo controla. Están vinculadas, de eso estoy seguro. Y si uno de los nuestros se ve comprometido, eso significa que este Lord Sith probablemente también tenga control sobre una parte de la Orden Jedi. Los murmullos de Yoda interrumpieron el proceso de pensamiento. ¿Cuál es su creencia, maestro Windu? Le preguntó con una mirada penetrante y envejecida. Tal vez estaba esperando que mencionara a Luke Ashton, pero Windu evitó ese nombre, por ahora. Hay un complot que se está tramando bajo nuestras narices y este desconocido Lord Sith está tratando de atraparnos en una situación sin salida. Poner a Skywalker y a otros en contra de los Jedi y luego pedir nuestra ejecución inmediata cuando el movimiento en el Senado inevitablemente fracase en desalojar al canciller Palpatine del poder. Imposible. Negó Agen Kolar, aunque parecía bastante asustado. Hay demasiados Jedi para un resultado tan espantoso. Debéis tranquilizaros, interrumpió de nuevo Yoda, con todo el peso de su antigua autoridad sobre la sala. Maestro Windu, tenéis miedo, y el miedo es contagioso. No podemos llegar a esa conclusión bajo presión. Quizás la respuesta esté lista para ser recogida, planteó la hipótesis de Pavillava, una de las pocas personas cuya serenidad no parecía violada por la nube de conspiración. Maul está bajo nuestra custodia. ¿Alguna vez estuvo a las órdenes del Lord Sith? Las orejas de Yoda se movieron pensativamente antes de dar un suspiro bajo. Estoy de acuerdo. Pero Skywalker ya señaló que no hablaría. Lo interrogaré yo mismo, respondió el gran maestro. Existe la posibilidad de que Maul cometa un desliz y revele alguna pista. ¿Y qué pasa con Bail Organa y el bloque liberal? Querrá saber si tenemos pensado ofrecer nuestro apoyo durante nuestra reunión de esta noche. Mace miró aquí a Adi-Mundi, su aliado secreto, y luego a Yoda, el viejo amigo que una vez más parecía ignorar el peligro mayor que los rodeaba. Pero uno no vive tanto como Yoda y pasa por la vida a ciegas. Él sabía más de lo que dejaba ver. Y eso solo reforzó su propia creencia de que su distinguido líder también estaba comprometido de alguna manera. El senador Organa me ha informado de nuevos datos sobre la guerra. Debemos escucharlos antes de tomar una decisión. Información nueva, repitió Mace. ¿Te ha explicado esto con más detalle? No dio más detalles. Solo que se trataba del canciller. Mace quiso ponerse de pie una vez más para protestar, para decir que todos ellos estaban pasando por alto el panorama general, pero hacerlo delante de Yoda sería una imprudencia. Además, ese no era el momento de actuar. Muy bien, se fijará una fecha para reunirnos con el senador a través del holotransceptor. Hasta entonces, sugiero que nos tomemos un tiempo para meditar y aclarar nuestros pensamientos. Que la fuerza nos acompañe a todos. El consejo se disolvió y la mayoría abandonó la torre de inmediato. Mace Windu y Ki-Adi-Mundi se quedaron atrás. He hablado con el maestro Tin y el maestro Rancisis. Están con nosotros, dijo el cereniano en voz baja. Estoy seguro de que podemos convencer a otros. Villava, murmuró Windu en voz alta. Mi antiguo Padawan es un candidato ideal, al igual que el maestro Kolar. ¿Qué hay de Shakti? Ella todavía está en camino. Pensó para sí mismo. Aún es casi suficiente para tomar el control del consejo. Solo nos faltaría un voto más. Bien. Mundi parecía incómodo al abordar el siguiente tema. ¿Y qué pasa si el maestro Yoda no se va en silencio? Él entrará en razón. No hay necesidad de violencia entre nosotros. Esto se resolverá pacíficamente. Incluso mientras decía esas palabras, Mace Windu estaba completamente preparado para usar medios no pacíficos para lograr sus objetivos. Cualquier cosa para proteger, servir y defender la Orden Jedi de los seres que buscaban corromperla y destruirla. Hunter escrutó la maleza con sus telescopios. Luego puso una mano en el suelo y escuchó atentamente. Sus otros 3 compañeros de grupo estaban sentados alrededor de una hoguera improvisada, con el olor a carne quemada impregnando el aire. Los labios de Wrecker chasqueaban con anticipación y sus 2 ojos, normales y ciegos, seguían la rotación del asador. ¡Qué bien huele eso! ¿Qué es eso, Tech? No quieres saberlo. ¿Por qué? El clon de ojos saltones ignoró las insistencias de su hermano mayor y se concentró en asar la comida. Crosshair se limpió los dientes con un palillo mientras estaba sentado en un gran tronco. La cantidad de megafauna con la que se habían topado significaba que podría ser cualquier cosa. Créeme, demoledor, algunas cosas es mejor no decirlas. Hunter siguió escuchando y procedió a quitarse el casco. Tech notó las líneas de preocupación debajo de los mechones sueltos de color marrón oscuro. ¿Pasa algo?
La batalla ha comenzado, respondió con su voz espesa y llena de humo. Es al sur. ¿Estás seguro? Preguntó Crosshair. Sí, recogió su casco. Como líder de su escuadrón, podía equivocarse de vez en cuando. Los buenos líderes lo reconocían, pero eso no se aplicaba cuando se trataba de detectar el terreno. Pero pensé que finalmente habíamos destruido sus rutas de suministro. Exclamó Wrecker. Lo hicimos. Eso no tiene en cuenta lo que ya tenían. Los separatistas no han invertido más de 20 rotaciones tratando de tomar este planeta solo para empacar e irse, sermoneó Tech. Crosshair soltó una leve burla. Me sorprende que los clankers hayan atacado tan pronto. Normalmente esperan hasta la tarde. La República acaba de enviar refuerzos, les dijo Hunter mientras comenzaba a empacar su equipo. Tendrán una oportunidad más para desalojar nuestras líneas. Técnico, ¿a qué distancia está Kachiro? Aproximadamente 8 kilómetros. Muy bien, movámonos. El resto del grupo obedeció, aunque Wrecker empezó a quejarse en voz alta. ¿Y qué pasa con la comida? Siempre pensando en tu estómago, demoledor. Bromeó Crosshair. Hunter los interrumpió antes de que se convirtiera en un intercambio infantil. Por ahora tendremos que conformarnos con las barras de raciones. Conseguiremos comida caliente cuando termine la batalla. Necesitan nuestra ayuda. Pasaron 30 segundos en relativo silencio, con solo el sonido de municiones, cuchillas vibratorias, lanzacohetes y armas que se guardaban. Es decir, hasta que el panel de datos personalizado de Tech comenzó a emitir pitidos rápidamente. ¿Qué? Al principio, Tech no dijo nada, tenía los ojos muy abiertos y no podía creerlo. No era una buena señal. Algo tenía que andar muy mal para que el genio imperturbable se pusiera nervioso. No te va a gustar. ¿Qué? Cuéntanos, dijo Wrecker, estirándose para echar un vistazo al datapad. El ayudante general Tarkin ha declarado que el general Luke Achto se encuentra en estado de motín y ha desobedecido las órdenes. Será arrestado en el lugar y eliminado si no cumple las órdenes. Sí, bastante desconcertante en opinión de Hunter. Tarkin dio detalles. ¿Un motivo específico? No veo la diferencia, dijo Crosshair encogiéndose de hombros. Si es un traidor, entonces hay que acabar con él. Hunter frunció el ceño. El tirador podía ser severo e inflexible, lo que producía una tendencia a perder de vista el panorama general al cumplir las órdenes. No hay nada más que lo que acabo de leer en el canal de comunicación, respondió Tech. Eso en sí mismo es una señal de alerta. No entiendo por qué un Jedi sería un traidor, dijo Wrecker en voz alta. Y aunque a veces era simple, la lógica infantil del gran hombre podía atravesar una red de especulaciones. Nada en la situación seguía ningún tipo de patrón lógico. Al menos, nada que Hunter pudiera ver. Nunca había conocido a Tarkin, pero había escuchado numerosas historias de los Rex que sí lo habían hecho. No eran nada favorables. No tenemos tiempo para especular, dijo, reflexionando sobre el asunto. Ahora mismo tenemos una batalla que ganar. Apagar el fuego y marcharnos. No hubo más comentarios. Cuando llegó el momento, Clone Force 99 hizo el trabajo cada vez y lo hizo sin fanfarrias, bueno, tal vez un poco de fanfarria. Para eso fueron criados, su propósito. Casi necesitaba héroes y salvar el día les resultó más fácil que a la mayoría. Moviéndose como una unidad precisa y coordinada de 4 hombres, entraron y salieron rápidamente de los enormes árboles y arbustos hasta que Hunter levantó una mano. Comprobó los pulsos en el suelo antes de inclinar la cabeza hacia el este. Estamos cerca de la costa. Podemos usarla como punto de referencia para llegar a la playa. Correcto, dijo Tech, mientras examinaba uno de sus mapas. Según esta lectura, estamos en la isla más grande del archipiélago Babat. Kachiro está cerca del extremo sur, por lo que la playa ofrece el camino más fácil hacia adelante. Correr a través de la inmensa espesura de arbustos y helechos, por no hablar de las raíces gigantes y otros peligros, no era precisamente cómodo, pero el lote malo se había enfrentado a cosas mucho peores. Aunque los Terenzatex gigantes y otras formas de vida nativas no se tomaron con agrado su presencia, Hunter estaba seguro de que no estaban cerca de ninguno de ellos por el momento. El aire del mar empezó a dominar las fosas nasales a medida que se acercaban. El suelo se volvió más granulado y menos refinado, adquiriendo una calidad más suelta, como la que se puede encontrar cerca de una playa. La vegetación se encogió de tamaño hasta que una abertura azulada se hizo más grande en su campo de visión. El cielo, antes bloqueado de la vista, comenzó a hacer agujeros grises en el dosel que se conectaban poco a poco hasta que el terreno se abrió en una pendiente que descendía hasta las orillas arenosas de abajo. Nos estamos acercando, les dijo Hunter, mientras observaba ambos extremos del río. A la izquierda, serpenteaba detrás de una colina elevada de bosque que conducía a varias otras islas que bordeaban el norte. Si miraban hacia la derecha, se encontraba su destino. Varias especies de aves volaban rápidamente desde esa dirección mientras las aguas se curvaban en la distancia y desaparecían tras una curva de rocas, árboles y ramas que sobresalían.
A lo lejos, un chirrido interrumpió su viaje. Crosshair localizó rápidamente la fuente con su mira. Allá. 4 droides buitre seguían a un ARC-170, un avión no conocido por su maniobrabilidad, y realizaban una serie de movimientos increíbles para derrotar al enemigo. Girando violentamente, se dio una voltereta hacia atrás en el aire y procedió a disparar 2 tiros perfectos contra el motor de un buitre, destruyéndolo. Nunca he visto a ningún ARC-170 hacer eso, comentó Tech con asombro. Las hazañas aumentaron en su escala general de desafío a la muerte. Para su segunda muerte, el caza de la República avanzó a una velocidad increíble solo para disminuir la velocidad y desviarse hacia la izquierda en un ángulo imposible y volver a activar los propulsores. El buitre simplemente no tenía la habilidad para seguir el ritmo, y también fue derribado. Él hizo tu movimiento, Tech. Se rió Wrecker. Él hizo tu movimiento. No es necesariamente mi decisión, aunque aceptaré el cumplido. Hunter observó la situación con atención. Cualquier bomba de paja o detonador de un combate aéreo como ese podría matarlos en un abrir y cerrar de ojos. Se preguntó si no sería mejor retirarse al bosque hasta que los aviones restantes los pasaran. Voló a baja altura contra el agua, creando una pequeña ola antes de elevarse de nuevo en el aire, entrando y saliendo de numerosos láseres que emitían los molestos buitres. Tech tenía razón. Quienquiera que estuviera sentado dentro de esa cabina era un piloto experto. Mejor que cualquiera que hubiera visto. El ARC-170 pasó zumbando por la curva y luego dio un rodeo para atacar a los 2 últimos buitres, que habían volado en círculos alrededor de él y se reían de alegría ante la perspectiva de destruir sus objetivos. Para incredulidad de Hunter, el piloto se giró de lado y evitó 2 misiles que habrían causado una muerte segura. Los proyectiles alcanzaron al segundo buitre, y la fuerza de la explosión resultante provocó que el avión saliera volando en picada mientras los escombros se estrellaban contra el motor lateral. Por pura desgracia, el ARC-170 comenzó a precipitarse hacia el suelo, o más bien hacia los clones. Refugiarse. Hunter corrió y se zambulló de nuevo hacia la protección del bosque mientras un choque masivo enviaba olas de arena y agua por los aires empapándolos en un barro desagradable que cubría todo lo que tocaba. Se limpió la visera y cuando el humo se disipó, vio el ARC-170 alojado en el costado, parcialmente en llamas. El instinto comenzó a mover sus piernas hacia adelante. Compruebe si hay supervivientes. El resto de su equipo avanzó con cautela. Hunter, las probabilidades de que alguien sobreviviera a ese accidente son, las probabilidades, cualesquiera que fueran, se hicieron añicos en un instante cuando la escotilla se abrió para revelar a un hombre rubio y sucio, de mediana edad, vestido con una insignia Jedi. No lo creo. Tenía sentido que un Jedi estuviera al mando de ese caza, pero sobrevivir a ese accidente. El general Luke tosió un poco antes de esbozar una sonrisa torcida. Ninguno de mis aterrizajes más suaves. Saltando, hizo una mueca y cayó al suelo agarrándose el costado, con el rostro contraído por un claro dolor. Demoledor, ayuda al general. Aléjalo de ese caza. Técnico, revisa sus heridas. Crosshair se erizó lo suficiente para que Hunter lo notara. No le importaban las órdenes en ese momento. Asegurarse de que el hombre estuviera a salvo y no corriera peligro inmediato de morir por una hemorragia interna era su prioridad. Hicieron lo que les dijeron. El hombretón levantó al general y, con sorprendente delicadeza, lo descargó de nuevo en la playa, a unos 30 metros del lugar del accidente. Crosshair se acercó y vigiló por si aparecían más droides mientras Tech realizaba un escaneo rápido. Milagrosamente, has escapado con algunas costillas rotas y un latigazo cervical, pero nada que ponga en peligro tu vida. Créeme, he pasado por cosas peores, gruñó el general. Necesitamos llevarlo a un médico apropiado, señor, le dijo Hunter. No, Luke intentó inclinarse hacia adelante y contener el dolor. Solo dame un analgésico. Necesitan mi ayuda. Hunter estaba a punto de discutir cuando Crosshair lo interrumpió. No creo que vayas a ninguna parte. Crosshair, dijo el líder, ayudando a su camarada a bajar. Ahora no es el momento. ¿Por qué no? Lo han tachado de traidor. Tenemos órdenes. Ni siquiera sabemos por qué se envió esa orden. ¿Tiene importancia? Sí. El rifle de Crosshair no apuntaba al general, pero estaba preparado de todos modos. Hunter vio ese impulso de luchar, el entusiasmo por seguir una orden con precisión letal. Tan preciso como su francotirador. Pero no estaba dispuesto a arrestar a un Jedi solo por órdenes. Incluso si quisiera, podría ser una tarea demasiado grande incluso para que la Fuerza Clon 99 la abordara incluso en un estado debilitado. ¿Desde cuándo te importan tanto las órdenes? Dijo Wrecker, confundido. Desobedeció a un superior. Eso es una traición a la República. Para sorpresa del grupo, Luke no reaccionó a la defensiva, sino que soltó una risa sin humor, similar a un ladrido, mientras Tech aplicaba Bacta en la parte inferior de las costillas. Al revés. Incluso Crosshair tuvo que detenerse ante la absoluta irreverencia. Hunter definitivamente quería escuchar esto.
¿Qué quiere decir, señor? Tarkin está intentando perder la batalla a propósito. Por eso me mantuvo al margen. Por eso ordenó a miles de Wookiees que cayeran en una trampa mortal desde una posición estratégicamente defensiva. Nada podría haber preparado al Bad Batch para esa información. Imposible, dijo Crosshair, aunque había una clara falta de convicción. ¿No me crees? Adelante, méteme una venda en los ojos y ve al frente. Hunter se volvió hacia el sur y miró hacia el río, cerca de las copas de los árboles. Había empezado a elevarse humo por el aire y el sonido de las bombas al detonar retumbaba en el suelo. Escuché al general Kenobi pedir que lo dejaran retirarse y Tarkin se negó. Lo escuché admitir abiertamente que los Wookiees no eran más que trabajadores y que los clones eran prescindibles. Pregúntate si ese es un hombre del que quieres recibir órdenes. De lo contrario, Luke extendió sus muñecas para que le esposaran. Hunter abrió mucho los ojos y luego los cerró. No quería creerlo. La República era todo lo que conocían y protegerla era su misión en la vida. ¿Qué más había? Sencillo, ¿no? Haz lo que te digan y todo saldrá bien al final. La mirada cínica y casi vacía en los ojos del general lo decía todo. Los ojos de un hombre contaban su historia. Y los de Luke Achto decían la verdad. Eso no será necesario, señor. Le ofreció una mano y el general la aceptó. Ni siquiera Crosshair se opuso. Donde antes había vacío, una chispa de luz volvió a los ojos celestes. ¿Cuáles son sus nombres? Preguntó el Jedi. Sargento Hunter, señor, respondió rápidamente. Y este es mi escuadrón. Tech, Wrecker y Crosshair. El grupo malo, dijo el general con voz casi asombrada. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Has oído hablar de nosotros? Sí, claro. Vuestras historias son legendarias. Encendió su espada esmeralda y les ordenó que lo siguieran. Vamos, tenemos una batalla que ganar. Cortésmente desconcertados, los miembros de la Fuerza Clon 99 intercambiaron una mirada colectiva y se asemejaron a su nuevo líder Jedi. Evidentemente, su reputación los precedía más de lo que se creía. Ahsoka sabía que Maul no hablaría. Los hombres zabraquianos de Datomir supuestamente eran más respetuosos con las mujeres dado que provenían de una sociedad matriarcal, pero nada de eso lo obligaba a hablar sin importar el género. Ella había hecho lo mejor que pudo, pero al final decidió dejar de perder el tiempo y los guardias del templo tomaron el control de la celda. Anakin salió disparado de inmediato para buscar a Padmé y luego tuvo que dar un largo informe al consejo que duraría casi toda la tarde. Esto la dejó rumiando durante varias horas que transcurrieron a paso de tortuga. Cerca de la base de la Torre de Marfil, Ahsoka vagaba por los pasillos sin rumbo fijo, sin apenas prestar atención a los demás maestros y caballeros que pasaban por allí. Una vez cada 5 minutos, usaba su comunicador para intentar calentar a Luke y Obi-Wan, pero ninguno respondía. Deben estar todavía en medio de una batalla. Ese hecho no ayudó a aliviar sus preocupaciones, especialmente con Tarkin al mando. Un intento de contactar con la restitución a través de un transmisor holográfico en una de las salas de guerra también fue infructuoso, ya que todas las señales estaban bloqueadas y no llegaban a la nave. Otra mala señal. ¿Qué podía hacer? Anakin ya había tenido una reunión con Palpatine. No podía estar segura sin la guía de Luke, pero el lado oscuro flotaba en el templo como una espesa y venenosa nube negra. Los jóvenes no se concentraban, los Padawans se movían nerviosamente e incluso los miembros más viejos parecían cautelosos, como si algún monstruo pudiera saltar de la esquina. El templo brindaba una presencia tranquilizadora y hogareña incluso en los puntos más oscuros de la guerra. Ahsoka comenzó a comprender qué era este aterrador fenómeno. La intimidación de aquel que buscaba exterminarlos a todos. Un mensaje de que nadie estaba a salvo. El ritmo de la Togruta aumentó mientras se angustiaba por saber qué hacer. Sus próximos pasos eran cruciales y la intención de Sidious de separarlos funcionó como estaba previsto. Ella se había quedado al lado de Luke, convirtiéndose en su única confidente incluso antes que el maestro Yoda. En las buenas y en las malas, incluso en los momentos más débiles en los que el miedo y el arrepentimiento por los errores del pasado del futuro lo hacían caer en picada. Pero él era el líder, la única fuente consumada de esperanza para la galaxia. Por lo tanto, se sentía mal hacer o decir algo sin su aporte. Especialmente en lo que respecta a la verdad que se hacía cada vez más grande en su respectiva magnitud con cada hora que pasaba. Luke era el hijo de Anakin. ¿No debería ser él quien se lo dijera? ¿Importaba? ¿Anakin lo escucharía? Tomó aire y dejó de caminar, fortaleciendo su conexión con la fuerza. Una bienvenida oleada de calma ayudó a aliviar la tensión. Todo estaría bien al final. Se lo había dicho a Luke 1.000.000 de veces y ahora ella también necesitaba creerlo. La puerta del ascensor se abrió y apareció Anakin, con una expresión de descontento plasmada en sus atractivos rasgos. Incluso su cicatriz brillaba a través de la gran ventana cuando el sol atravesó una masa de nubes de color gris oscuro que se habían reunido en el este. Luego se retiró hasta que solo quedaron sombras. ¿Cómo fue? Esperaba que la pregunta no lo enojara, pero su ceño fruncido se transformó en una suave exasperación. Lo mismo de siempre.
Informes militares y más especulaciones sobre los Sith. Ahsoka mordió el labio. No pareces muy feliz. Me preguntaron sobre las intenciones de la canciller. Eso te hace parecer una espía. Despreciaba a Palpatine, pero también despreciaba la forma en que el Consejo esperaba lealtad, pero lo trataba como si fuera un detonador térmico a punto de explotar en igual medida. Pedían mucho y daban poco. Ahsoka vio el cansancio en esos ojos, por lo general tan llenos de energía. Esta guerra ya les había costado caro. Fue inapropiado, por decirlo menos, dijo con amargura. Han cometido tantos errores, Ahsoka, y siguen cometiéndolos. Nada cambia en este lugar. Guerra, asesinatos, política, intrigas, ¿algo de eso suena a lo que se supone que debe ser un Jedi? Ahsoka no podía mentir y nos molestó en intentarlo. No, exhaló ella. Por el amor de Kriv, casi te expulsaron antes de que te condenaran por un crimen. Su ira había aumentado una vez más antes de retroceder a la frustración normal. Palpatine tenía razón en una cosa: no se puede confiar en el Consejo. Maestro, por favor no hables así. ¿Por qué no? Ella realmente necesitaba sacarlo de su desilusión actual y rápido. Porque la Orden Jedi no es solo el Consejo. Es una familia, y aunque ninguna familia es perfecta, hay gente buena y honesta que intenta hacer lo correcto todos los días. Los ojos suplicantes de Ahsoka lo miraron fijamente. A menudo usaba esa cara con él cuando todavía era una Padawan. Una expresión de ojos muy abiertos y labios fruncidos a la que Anakin tuvo dificultades para resistirse. Y aunque no se trataba de un ejemplo de persuasión para llevarla a una misión peligrosa, el objetivo no era muy diferente. Sí, lo sé, dijo suavemente. Pregúntate por qué Palpatine intenta convencerte de que los Jedi son irredimibles. Solo una pequeña parte del Togruta deseaba poder unir las piezas del rompecabezas. Solo una mínima parte de la información que podría llevar a la inevitable conclusión de que Palpatine era un Lord Sith. Por desgracia, Anakin no captó la indirecta. Lo creas o no, no estoy de acuerdo con todo lo que dijo el canciller en nuestra reunión. De hecho, creo que por primera vez en mi vida, es posible que me haya dado un mal consejo. Ahsoka apenas se atrevió a soñar que su amo pudiera estar rechazando la preparación de Sidious por su propia voluntad, pero el tema cambió antes de que pudiera intentar dar otro empujón en la dirección correcta. Ahsoka, esta noche voy a ver a un viejo amigo a cenar, ¿te gustaría acompañarnos? Sí. Oh, sí, Kriv. Por supuesto, soltó antes de recuperar un poco de formalidad. Quiero decir, sería un honor para mí. Anakin se rió entre dientes. A ella le encantaba cuando él mostraba un poco de felicidad que tan a menudo faltaba en su vida. Y ahora la estaba invitando a participar de esa única cosa que sí lo hacía feliz. ¿Te veo a las 6? Tomaremos un transbordador juntos. Es una cita, respondió ella con un guiño. Anakin se rió de verdad esta vez. Ahsoka pensó que podría deberse a la ironía de la broma, pero tampoco estaba 100% segura de que esta noche involucrara a Padmé. Solo 99. Lo entendiste. Le dedicó una sonrisa brillante y contagiosa, una sonrisa que rara vez había visto en los últimos 2 años. Le recordó a la ex Padawan lo asombroso que era su maestro y duplicó su intensa determinación para evitar que cayera en el mal. Anakin gritó mientras él comenzaba a alejarse. Se volvió hacia ella. Ella estará bien. Te lo prometo. Anakin hizo un gesto nervioso con la boca, pero asintió de todos modos. El ánimo de Ahsoka se animó considerablemente. Todo estaría bien y todo se explicaría adecuadamente esa noche. Al olerle la axila, frunció la nariz. Mientras tanto, era necesario darse una ducha. Retrocedan. Retrocedan. Obi-Wan bloqueó todos los disparos láser que se encontraban a su alcance y puso toda su energía y fuerza en salvar la retirada y, por extensión, la batalla. Numerosas nubes de polvo salpicaban el aire. Las explosiones se hicieron más fuertes y numerosas. Con cada segundo, más almas pasaban a la fuerza y caían en una tumba arenosa y poco profunda. Ve. 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 Vamos, hombres. Dáselo. Los clones treparon por la cabeza de playa inclinada que conducía a un pequeño montículo de hierba, con cuidado de no dar la espalda y correr, pero la potencia de fuego del ataque confederado los eliminó uno por uno. Necesitaban cubrir a los Wookiees, cuya ventana de escape se estaba cerrando rápidamente. Boyle, Trapper y Damon cubrían su flanco, disparando a todo lo que fuera de metal y se moviera. Señor, la mayoría de los Wookiees están en el segundo nivel, pero los clankers ya amenazan con invadir esas defensas también, gritó el teniente por encima de la refriega. El 41 está retrocediendo al tercer nivel. ¿Qué pasa con el 501? Un disparo en la cabeza mató a Damon instantáneamente y tuvieron que agacharse para esquivar otra explosión errante. No hay noticias de él, señor. ¿Iluminara? Lo último que supimos es que estaba herida, señor. No hay confirmación oficial al respecto. A Obi-Wan se le hundió el corazón en el estómago mientras usaba la fuerza para hacer retroceder al menos a una docena de B1 que marchaban hacia su posición.
Un B2 intentó apuntarles desde la izquierda, pero lo partió en dos. Fuerza, si Rex moría durante esta batalla, Anakin tal vez nunca lo perdonaría. Otros dos Wookiees cargaron a un tercero herido mientras pasaban corriendo. Un cuarto cayó al suelo por un proyectil de artillería en una oleada de matanza sin fin. ¿Qué pasó con nuestras comunicaciones? Nos están bloqueando, señor. Dijo Trapper, evitando por poco la muerte por un misil B2 errante. Pero eso es imposible. Dijo Obi-Wan, esforzándose por concentrarse en hablar y luchar al mismo tiempo. Los separatistas no tienen esa capacidad. No son ellos, señor. Al gran negociador se le puso la piel de gallina. La implicación era demasiado terrible para pensar en ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué nuestras propias fuerzas se volverían contra nosotros? No tenemos más remedio que formar una última línea detrás del tercer nivel, dijo su segundo al mando. ¿Y qué pasa entonces, Boyle? No queda ningún sitio a donde ir más que el malecón. Trapper interrumpió con más información. General, el jefe Tarful está en medio de un cerco. No hay salida. No hay salida. Había estado en situaciones difíciles muchas veces, más de las que la mayoría de los Jedi habían visto en toda su vida. Las trampas eran previsibles. Podían cambiarse, evadirse o activarse. Pero él nunca se sintió atrapado. Sin salida. Sin un plan o una solución en mente. Él y Anakin trabajaban tan bien que era casi un reflejo que uno de ellos encontrara una forma de arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Este no era uno de ellos. Tenía una mano atada a la espalda. La lucha nunca había sido justa. Nos han engañado. Esto es una matanza, no una batalla. De repente, el jefe Wookiee, Tarful, se abrió paso entre al menos 6 droides y destrozó a 2 más antes de que Chewbacca y otros 2 los siguieran colina arriba. Los buenos líderes lideraban desde el frente. Los valientes guerreros no se dejaban vencer sin luchar. Pero Obi-Wan no quería morir hoy. Con el sabor de la sangre que le salía de un corte en el labio, se aferró a esa última pizca de esperanza, por ridícula que pareciera. Que un milagro pudiera suceder. Uno de los AT derribó un HMP del cielo, cuya cúpula circular se dirigió directamente hacia ellos. Estar atento. Obi-Wan levantó ambas manos y desvió la cañonera droide fuera de su alcance justo a tiempo. Se estrelló contra una trinchera deshabitada, pero por una suerte descomunal, no explotó. A hervir. Reúne al resto de nuestras fuerzas mientras aún podamos. Haremos una última resistencia en el malecón. Pero señor, ¿qué pasa con Rex? El 501 todavía está al mando de la segunda línea. Obi-Wan mordió aún más el labio que ya sangraba, y la sangre brotó a borbotones mientras luchaba internamente entre dos opciones horribles. Hasta que se escuchó un fuerte estruendo a lo lejos. ¿Qué diablos fue eso? Incluso los droides se detuvieron un momento para ver el alboroto. La pausa significó su perdición. Tramperó, dame esas gafas. Al principio no había nada y el sonido era una mera ilusión. Es decir, hasta que un lanzacohetes extremadamente grande se estrelló contra un tanque N-99, haciéndolo volar por los aires. Luego explotó otro tanque, y luego otro. Pronto, toda la retaguardia del ejército de droides quedó en llamas. A través de las llamas, 5 clones de un tipo que nunca había visto antes irrumpieron entre los árboles y se lanzaron de cabeza a la lucha. Pero eso no fue lo que atrajo su atención. Al frente de ellos estaba nada menos que Luke Axto en persona, blandiendo su espada verde como un loco, una mancha de jade contra la tormenta separatista. Quienquiera que fueran estos clones, lucharon como ninguna otra unidad que Obi-Wan hubiera visto jamás. Uno comenzó a apuñalar y cortar a los droides con un cuchillo como si el metal estuviera hecho de papel. Un francotirador desde uno de los enormes árboles Brusir eliminó a los B-1 uno por uno. Un tercero utilizó una combinación de blasters dobles y poppers, mientras que el cuarto, un gigante descomunal del doble del tamaño de un humano normal, los atravesó como una manada de nerfs en estampida. Gritó y aulló en la destrucción. Sí, haz un agujero. De repente, la batalla se reanudó y los droides dirigieron su fría y despiadada intención hacia el defensor de la República, que estaba de espaldas a la pared. Pero la situación había cambiado. No lo puedo creer. Están enfrentándose ellos solos a una legión entera. Exclamó Boyle. No es momento de quedarse atemorizado, teniente. Reúna nuestras fuerzas y expúlselos de la playa. Sí, señor. Trapper, intenta restablecer nuestras líneas de comunicación y ponte en contacto con el jefe Tarful, Rex, Luminara, Grea y cualquiera que siga en pie. Hazles saber que han llegado refuerzos. Señor. Obi-Wan volvió a encender su sable de luz y tomó la ofensiva, cortando a toda monstruosidad metálica separatista que se encontraba a su alcance. Era hora de tomar ejemplo de los Skywalker. Se había producido un milagro. Iban a ganar. ¿Y Luke Axto mordió el anzuelo? Tarkin restó importancia a la sugerente forma en que el holograma azul de Palpatine formuló la pregunta. Eso no importaba tanto como lograr el objetivo requerido. Sí, señor.
Como era de esperar, se volvió loco, dijo señalando las vendas que le rodeaban la nariz. El dolor punzante le sirvió como un desagradable recordatorio del daño que había sufrido. Entonces, ¿oficialmente un general Jedi desobedeció tus instrucciones? Parecía bastante inocente, pero el brillo en los ojos del canciller decía lo contrario, al igual que el sutil gruñido en su voz. En efecto. Tal como lo habías predicho. Conocía a Sheev desde hacía mucho tiempo. Al canciller le gustaba mostrar un rostro diferente al que realmente tenía. Un hombre astuto, a menudo subestimado pero nunca pasado por alto, es decir, el político perfecto que creía en el orden y la disciplina, una perspectiva que ambos compartían. La única persona capaz de llevar a la República a la victoria en esta guerra. Este complot contra el gobierno empieza y termina con el general Axto. Él es la clave. Entendido. Ya he dado órdenes de que lo arresten en cuanto lo vean y le den permiso para matar si encuentra resistencia. Palpatine sacudió la cabeza como si fuera una especie de paquidermo del borde exterior ahuyentando un enjambre de moscas. Ese Jedi en particular no será derrotado tan fácilmente. Créame, general, conozco su valor. Ha llegado el momento. Los ojos de Tarkin, con vetas de pedernal, se entrecerraron. No por desaprobación, sino por determinación. Entonces se aplicará el protocolo de emergencia. Asegúrate de eliminar a los traidores. La orden más contundente que ha recibido hasta ahora del canciller. Una confirmación a viva voz de que los Jedi no formaban parte de los planes de posguerra. ¿Práctico? Debatible. ¿Una pérdida necesaria? Sin duda. ¿Y qué pasa si por casualidad los hombres bajo su mando no cumplen las órdenes? Créeme, lo harán. La sonrisa de Palpatine se alargó hasta convertirse en algo mucho más inquietante de lo que estaba acostumbrado. Pero si Tarkin tenía alguna premonición, algún pensamiento privado y traicionero, se desvaneció en un segundo. No tenía tiempo para dudas. Y menos aún para los oponentes de la República. Supongo que te refieres a su programación incorporada. Astuto como siempre, General Tarkin. Los caminoanos nos han regalado este valioso seguro con los chips inhibidores. No tiene nada que temer. Los clones harán lo que les digamos. Sí, señor. Ese tono significaba algo simple y maravilloso. Una orden que debía cumplirse. Él estaba feliz de hacerlo. Es probable que Luke Axto y el general Kenobi intenten una rebelión a gran escala cuando concluya la batalla. Cuando esto suceda, envíen la señal. Tarkin asintió al mismo tiempo que el holograma desaparecía. Convenientemente, fue entonces cuando el teniente Nolan entró en la sala holográfica privada. Señor, tengo noticias sobre la batalla de abajo. Nolan parecía casi un animal herido con un cono protector alrededor del cuello para complementar su feo ojo morado. Tarkin no le vio la gracia, aunque varios miembros del personal de mantenimiento de clones se rieron entre dientes. Inmundicia, escupió. Las puertas se cerraron, otorgándoles privacidad. Sí, teniente. Estamos informando de graves pérdidas en Kashyyyk, pero hemos contraatacado y estamos haciendo retroceder lentamente a los separatistas. Bien. Un hombre activo, incluso para los estándares de Tarkin, hasta Nolan resopló. ¿Y qué pasa con los Jedi que nos atacaron? Nos ocuparemos de él. Cuando termine la batalla, contacta inmediatamente a todos los comandantes clon en Kashyyyk. Se les darán órdenes especiales. Si en algo demostró ser bueno Nolan fue en no hacer demasiadas preguntas y ser lo más despiadado posible. Señor. Sin embargo, el saludo habitual no se produjo. En su lugar, el rubio sacó un datapad. Disculpas, general, hay una cosa más que debe saber, estaba revisando los registros de bajas y encontré esto. Le entregó el blog y Tarkin leyó el informe en detalle. Se refería a un soldado clon llamado Tut que había muerto unos días antes. Cualquier idiota común y corriente podría pasarlo por alto. 1 o 2 minutos de lectura y un problema que no había descubierto hasta entonces se convirtió en un problema, uno grave. Especialmente si su hipótesis era correcta. Tarkin lo pensó y sopesó cada opción. Contactar con Palpatine podría ser la decisión más sabia. Nunca te atrevas a hacer nada sin la autorización de un superior. El único problema, él era la máxima autoridad. Jefe del Estado Mayor y tercero en la línea militar. En el caso improbable de que Luke Axto supiera de alguna manera sobre la Orden 66, o se topara con ella accidentalmente, existía la posibilidad de que el Consejo también lo supiera. Por otra parte, Axto no les tenía especial cariño. También existía la posibilidad de que todo esto fuera una coincidencia. La solicitud de un escáner cerebral atómico de nivel 5 decía lo contrario. En su libro, las coincidencias no existían. Pero la agenda del canciller se llenó con facilidad. Tenía previsto ir a la ópera esa misma noche, después de otra ronda de reuniones con numerosos senadores. Como subordinado de la máxima autoridad de la galaxia, recaía sobre él la responsabilidad de cumplir con las obligaciones del comandante en jefe. No había excusa. Todo debía hacerse al pie de la letra. Tarkin se obligó a razonar y a tomar una decisión.
Este soldado, Tooth, como lo llamaban, una idiosincrasia molesta que a los clones les gustaba hacer, nombrarse a sí mismos en lugar de usar sus números, había desaparecido, pero el secreto de su muerte se encontraba dentro de este insieme. La huella estaba ahí mismo, a la vista. Los chips inhibidores ya no eran un secreto. Este médico de la República, Kix, por así decirlo, sabía de ellos y estaba seguro de pasarles la información a los Jedi. Pero eso no significaba que todavía se hubiera establecido un vínculo con la Orden 66. Se podía concluir con seguridad que Luke Ashton seguía sin saber nada, al igual que el resto de la Orden. Señor, contacta a los caminoanos inmediatamente. Avísale de que hay un problema con uno de los soldados clon. Envíales una copia de esta autopsia. Nolan asintió y se fue sin decir una palabra más. Así le gustaban las cosas a Tarkin, rápidas, al grano y sin complicaciones. O en este caso, una ejecución bien ejecutada. Ahsoka entró en su habitación y corrió inmediatamente hacia la esquina donde un escritorio sencillo guardaba lo poco que poseía. Dentro había un compartimento secreto, que almacenaba el equipo que registraba cada palabra de Palpatine dentro de su oficina. Estaba parpadeando en amarillo. Eso significaba que había ocurrido una conversación reciente. Tomó el dispositivo negro y presionó el botón central. La pantalla azul se iluminó con los dígitos y símbolos de la Tecno-Unión. Afortunadamente, Luke había borrado del hardware el número de pedido de la corporación, la baliza de rastreo o cualquier cosa que pudiera indicar propiedad robada. Su destreza en tecnología rivalizaba con la de Anakin. Al parecer hubo 2 grabaciones, todas en las últimas 4 horas. La joven de 17 años escuchó atentamente y con cada segundo que pasaba resistía el impulso de gritar. Cuando terminó, sus sentimientos solo podían describirse como una mezcla retorcida de horror y angustia paralizante. Luke había tenido razón sobre Palpatine. Había tenido razón sobre Tarkin. Sobre todo. No es que dudara de la validez de sus afirmaciones, pero escuchar al malvado anciano envenenar la cabeza de su amo con mentiras y cuentos del lado oscuro, Tarkin preparándose para acabar con toda una organización religiosa sin cuestionarla, la molestó mucho más. Usando la salud de Padmé para ponerlo en contra de sus amigos, no es de extrañar que se pasara al lado oscuro la primera vez. No tenía ninguna duda de que Sidious también tenía algún método planeado para eliminar a Padmé. Tras colocar el dispositivo en el cajón y cerrarlo con llave, el togrutano se preguntó qué hacer a continuación. Esta era la primera prueba real de que el canciller era un Lord Sith, pero no lo suficientemente sólida como para entregársela al Senado. Podía esconderse detrás de hipótesis y de la ignorancia, después de todo, no había declarado explícitamente que formaba parte del lado oscuro o del culto dedicado a él. Ahsoka se dejó caer en la cama de su habitación y se dio cuenta de que era la única amiga verdadera que le quedaba a Anakin en el templo, pero sin Luke ni Obi-Wan, todos eran vulnerables. No pasaría mucho tiempo antes de que Sidious intentara influir en él por completo. Probablemente esa noche. Entonces, la orden de Tarkin fue seguirla poco después. Se dictará la Orden 66 y la República será destruida. Rex, los clones, todos serán convertidos en esclavos. Por fin pudo ver claramente la alineación que tenía frente a ella. La cruel eficacia del plan que los Sith habían diseñado durante 1000 años. Si no fuera por Luke, los habrían aniquilado mucho antes. Su propia situación también era extremadamente peligrosa. No podía contarle al Consejo lo que estaba sucediendo sin darle a Luke la oportunidad de explicarse, ni tampoco podía enfrentarse a Anakin a menos que confesara haberlo espiado a él y al canciller. ¿Anakin? ¿O Luke? ¿A quién debería advertir primero? La desesperación se apoderó de su mente. Ahsoka marcó la secuencia del comunicador personal de Luke. Anakin ya la había invitado a casa de Padmé, pero su hijo y su mejor amigo aún desconocían el terror que les aguardaba. Vamos, Skyway Jr. murmuró para sí misma. Por favor, responde. Otra hora de lucha dura y agotadora. Otra hora de aplastar droides hasta convertirlos en chatarra. Otra hora de muerte y destrucción. Para Luke, parecía una eternidad. Esto se había convertido en mucho más que una batalla. Mientras los B-1, B-2, los droides araña y sus compañeros caían al suelo y se retiraban, la fuerza tiraba de su codo. Su mensaje era fatalidad. Pequeñas olas chocaban contra las orillas, arrastrando restos de droides, y otras partes orgánicas del cuerpo que no quería describir. El agua azul tenía ahora un tinte rojizo oscuro, pero él seguía mirando la arena fangosa que creaba una huella escarlata alrededor de su bota. ¿Cuánto tiempo más duraría esto? ¿Cuántos más morirían por sus errores? ¿Por sus errores? No era la primera vez que se preguntaba si el linaje Skywalker había sido concebido como una bendición para la galaxia o como una maldición. El cuerpo de Luke se quedó entumecido, pero sabía que el dolor que le seguiría era inevitable. Era imposible no sentirlo. ¿Era parte de la condición humana o de su estructura mental? ¿Acaso hacía alguna diferencia? Se sentía muy cansado. Cansado de la guerra, cansado del trabajo duro que conllevaba la guerra, cansado del mal que buscaba destruir vidas inocentes.
¿Y para qué? Casi no sintió la mano de Obi-Wan en la parte posterior de su hombro. Luke, ¿estás bien? No era una pregunta que pretendiera encontrar una respuesta. Obi-Wan conocía la profundidad de la angustia que sentía el rubio. Por una fracción de segundo en el éter del tiempo, Luke pensó que era un joven de 19 años en presencia de un tío cálido y bondadoso. El hombre que se esforzó tanto por protegerlo de los horrores de la galaxia y, sin embargo, sabía que estaba destinado a enfrentarse a ellos. He librado muchas batallas. Esta podría haber sido la peor. Obi-Wan hizo una mueca cuando el viento azotó su cabello rojo cobrizo. Lo sé. Esto estuvo cerca de ser una masacre. Luke no se opuso y permitió que su línea de pensamiento ignorara temporalmente al hombre odiado. ¿Y qué pasa con los demás? Luminara, los Wookiees, los hombres, la maestra Unduli está viva aunque no puede caminar. El comandante Grey fue asesinado y el 41º sufrió numerosas bajas. El pecho de Luke se apretó, preparándose para más malas noticias. El número de muertos Wookiees no es tan alto como temíamos inicialmente. En parte debido al Capitán Rex y la 501. ¿Están vivos? Sí, aparentemente mantuvieron la posición y rescataron a muchos Wookiees asumiendo un gran riesgo personal. Juntos, pudieron evitar un colapso total. Eso alivió un poco el dolor, pero Luke se dio cuenta de que estos valientes soldados, guerreros y gente de Kashyyyk no tenían idea de que la causa de su sufrimiento provenía del mismo gobierno a cargo de protegerlos, aunque no podía negar un grado personal de satisfacción por el buen desempeño de su unidad. El 212 también está estable por el momento. Pero admito que si no fuera por ti y tus nuevos compañeros, es probable que no estuviéramos aquí para contarlo, dijo Obi-Wan con un suspiro. Ambos se giraron hacia el centro de la playa. El sargento Hunter y su escuadrón estaban ayudando con la limpieza. Wrecker era especialmente útil para levantar escombros pesados, pero ni siquiera su habitual arrogancia se encontraba por ningún lado. Enterrados debajo de los cuerpos que ahora llevaban. El entumecimiento de Luke se transformó en un goteo constante de ira y dolor. Todo esto fue obra de Tarkin. Nos obligó a seguir un plan de batalla defectuoso. Me mantuvo en la nave. Interrumpió sus comunicaciones y luego ordenó mi arresto. Ya he llegado a esa conclusión, dijo su viejo maestro con gravedad. Nos traicionó. La pregunta es, ¿por qué? Luke ya podía adivinar la razón, pero una nueva descarga de adrenalina recorrió sus venas. Necesitaban actuar con rapidez si querían capturar a Tarkin e interrogarlo. Obi-Wan, reúne a los que quedan. Boyle, Rex, Luminara, Tarful, Chewbacca, Hunter, todos en quienes podamos confiar. Diles que es urgente. Inclinándose sobre el agua, una repentina punzada de dolor le recorrió la parte inferior del torso. ¿Qué pasa? Me lesioné al hacer un aterrizaje forzoso de un caza. Estoy bien. Obi-Wan le dirigió una mirada que recordaba a la que le dirigió a Anakin después de hacer algo asombroso o imprudente. Por lo general, ambas cosas. De todos modos, dejemos que Kix le eche un vistazo. Vamos. Luke asintió, pero volvió a mirar las orillas del lago y luego al cielo. El maestro Yoda siempre lo criticaba por ser demasiado optimista y mirar siempre hacia el horizonte. Pero por una vez, el último Jedi nunca se había sentido más centrado, más concentrado en el momento presente. Miles de millones de vidas dependían de ello. Caballero y dama, nos han apuñalado por la espalda. Obi-Wan no podía creer que esas palabras salieran de su boca, pero debía creerlas. Un Jedi no rehuía la verdad por incómoda que fuera, y todos los presentes emanaban incomodidad. Luminara, sentada en una silla flotante construida con tecnología Wookiee, con la pierna vendada, fue la primera en hablar. Cuando solicité refuerzos, esto no era lo que tenía en mente. No lo sabías, le dijo Luke con simpatía. Obi-Wan pocas veces la había visto tan abatida. Ver a la fuerte e imperturbable maestra Mirialana en ese estado hablaba de su situación. Tarkin siempre ha sido una banda Carker tensa. Pero nadie esperaba esto. Obi-Wan podría haberse reído en otras circunstancias, pero se contuvo. El rey Arachawa gritó una pregunta. Está preguntando cómo sabe que Tarkin cometió esos actos a propósito, tradujo Tech. El pobre Ak había sido otra víctima de la batalla. Estuve allí, dijo Luke, mirando al rey directamente a los ojos. Lo escuché hablar de los Wookiees como si fueran nada más que esclavos. Esto causó una considerable indignación entre los nativos, pero la carnicería no había terminado cuando se dirigió a los oficiales clon. Llamó a los clones prescindibles. Eso provocó un cambio notable entre los clones presentes. Los rostros de Rex, Boyle y Hunter estaban ocultos debajo de sus cascos, pero Obi-Wan percibió su furia creciente. No me sorprende, dijo Rex con voz dura. Una vez tuve el placer de rescatarlo de una prisión separatista. No le agradamos los clones. Los comunicadores de los tres hombres comenzaron a pitar. Hablando de eso, creo que estamos a punto de obtener algunas respuestas. Luke inmediatamente usó la fuerza para atraer cada dispositivo hacia sus manos. Señor.
No respondas a eso, dijo con calma, pero con un dejo de ansiedad. Y tampoco aceptes ninguna transmisión a través del canal de comunicación. ¿Por qué no? Obi-Wan vio que Luke tenía esa mirada extraña en los ojos. No era una premonición, sino la misma mirada que tenía siempre que sabía algo que nadie más sabía. El lado oscuro ha dejado su huella en todo esto, explicó en voz baja. Puedo sentir que todo lo que Tarkin ha ordenado aquí tiene un propósito específico. ¿Cómo puedes estar seguro de que la oscuridad controla a Tarkin? Preguntó Luminara. Debes confiar en mí. Es difícil saber en quién confiar hoy en día, respondió ella, con el dolor de la traición de Barriss evidente en sus ojos. Pero tú y tu equipo de clones nos rescataron contra todo pronóstico. Se levantó de su silla flotante a pesar de la dificultad y asintió con la cabeza hacia Hunter. Tienes mi agradecimiento. Y también hablo en nombre del comandante Gre, si estuviera vivo. Chewie gritó en señal de apoyo, sin necesidad de traducción. Para ligera sorpresa de Obi-Wan, Luke le sonrió. Gracias por tus amables palabras, Chewie. Antes de que alguien pudiera preguntar cómo conocía el rubio a Shiryu o de dónde venía el apodo Chewie, Obi-Wan intervino. Todas las pruebas, directas e indirectas, apuntan en la misma dirección. No tenemos otra opción que actuar en beneficio de los Wookiees, del ejército y de la propia República. Tenía la corazonada de que Luke ya había ideado un plan, pero pensó que una muestra de apoyo entusiasta sería de gran ayuda. Y así fue. Ese hombre mató a más de nuestros hermanos en un día de los que he visto en un mes, gruñó Will. Yo digo que es hora de cobrar la revancha. El rey Arachawaya, el jefe Tarful y Chewbacca lanzaron rugidos y se golpearon el pecho en señal de apoyo. El rey y sus consejeros dicen que tienen una deuda con usted, señor, les dijo Tech. Y que los sinvergüenzas responsables merecen ser llevados ante la justicia. Obi-Wan, aunque era 3 pulgadas mayor que Luke, pensó que nunca había parecido tan alto, especialmente con seres peludos de 2 metros de altura entre ellos. Aunque técnicamente él y Luminara lo superaban en rango, su presencia, una supernova en la fuerza, inspiró a quienes se encontraban cerca. Entonces estamos de acuerdo, dijo por fin. Lo que propongo debe hacerse lo antes posible y podría resultar contraproducente. El maestro Kenobi y yo llevaremos un equipo de asalto de 20 hombres a la restitución y arrestaremos al general Tarkin por crímenes contra la República y la humanidad. Si alguien tiene alguna objeción, que hable ahora. El silencio que siguió expresó su apoyo. Está bien, dijo Luke por fin, respirando lentamente. Su propio comunicador empezó a pitar, pero lo ignoró. Señor Rex se acercó y se quitó el casco. Solicito permiso para ser su ayudante. La 501 División fue la que tuvo menos bajas durante la batalla. Podemos proporcionar refuerzos. Luke miró a Obi-Wan no en busca de permiso, sino como muestra de camaradería y respeto. Hizo un gesto tácito de aprobación. Muy bien, maestro, supongo que el 212 puede encargarse de ayudar a los civiles y a los heridos, ¿no? En efecto. Yerbe, ¿te encargarás de ello? El clon hizo un saludo seco. Sí, señor. ¿Y estamos seguros de que no habrá ningún contraataque por parte de los Clankers? Recordó sabiamente Rex. No habrá problema, dijo Hunter, hablando por primera vez. Mi escuadrón y yo eliminamos la fuente de suministro de armas de los Seps. Los esclavistas trandosanos las estaban contrabandeando. De hecho, acabábamos de destruir el depósito cuando nos topamos con el general aquí. Luke frunció los labios antes de despedirlo. Obi-Wan sintió su ansiedad a través de su vínculo y envió una corriente de calma, que el rubio recibió con un gracias telepático. La sensación le resultó familiar. Similar a la de Anakin cuando tenía problemas para calmarse. Está bien. Pongámonos en marcha. La Operación Justicia está en marcha. En medio del bullicio del movimiento, había una parte más que asignar. Sargento Hunter. Cabo técnico. Señor. Los dos malos se enderezaron, pero Luke les ordenó que se tranquilizaran. Me gustaría que tu escuadrón nos acompañara en caso de que las cosas vayan mal. Sé que no nos reportas directamente, pero realmente nos vendría bien tu ayuda. Hunter respondió sin dudarlo. Por supuesto, señor. Si la mitad de lo que dice sobre Tarkin es cierto, no me importaría estar allí para verlo recibir su merecido. Los muchachos y yo estamos a su disposición. Gracias. Esté preparado y listo en menos de 30 minutos. Esto dejó a Obi-Wan y Luke solos en la cima del árbol más alto con vista al lago. Era una vista hermosa, incluso cuando las nubes ondulantes avanzaban sobre el dosel del bosque. La luz del sol se filtraba a medida que se posaba en el oeste, creando un brillo rojizo sobre kilómetros de verde intenso. Y pensar que apenas mediodía antes nuestra guerra era contra los separatistas. Luke agarró los bordes de la barandilla de madera antes de soltarlos junto con una respiración profunda. Nunca lo fue. Obi-Wan sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No por miedo, sino porque, de algún modo, en el fondo, sabía que Luke tenía razón. Armadura. Listo. Casco. Listo.
Pistolas Blaster DC-17. Comprobadas. Agua. Listo. Certidumbre sobre una misión. Nunca. Cibes había visto muchas cosas durante la guerra. Misiones consideradas imposibles. Probabilidades que nunca podrían superarse. La muerte de cientos de hermanos, si no miles. Los límites de lo posible destrozados por los generales Jedi que desafiaban la gravedad y que los lideraban. Había estado en muchos mundos y visto muchas caras. Había experimentado la traición y la pérdida personal. Pero esto se sentía diferente. Lo sabía en sus entrañas. Al subir a la lanzadera, ningún clon dijo mucho, si es que dijo algo. Echo lo miró de reojo. Cualquier pensamiento que tuviera se mantuvo en silencio. Estaban cansados de una larga batalla, pero les quedaban fuerzas suficientes para esto. Especialmente con tanto en juego. El transporte era pequeño, pero tenía espacio suficiente para 20 hombres y 7 más. Había suficientes pasajeros para todos. El general Luke y el general Kenobi no esperaban un viaje accidentado, pero dieron una de las reuniones informativas más solemnes en las que había participado. Escuchen, muchachos, dijo el rubio mientras pasaba junto a ellos hacia la parte delantera de la nave. Estamos entrando oficialmente en territorio gris en este momento. Sé que no debe ser una sensación agradable. Con todo respeto, señor. No es la primera vez que nos enfrentamos a un traidor. Las palabras de Rex fueron reconocidas por una serie de gruñidos y rugidos bajos al recordar a Krell. Quizás no sea la primera vez, pero este escenario es infinitamente más peligroso, les dijo el general, bajando una octava su tono normalmente ligero. ¿Podemos saber por qué, señor? Todas las cabezas se giraron en su dirección. Cincos no había tenido intención de hacer la pregunta, pero sintió que de todos modos la había soltado en contra de su mejor criterio. Afortunadamente, Luke no lo reprendió. No lo sabremos con certeza hasta que Tarkin esté en una celda y sea interrogado. En eso es en lo que debemos centrarnos por encima de todo, dijo el general Kenobi. El general Tarkin no es un hombre agradable, pero no es un suicida. Una simple demostración de fuerza debería ser suficiente para que se rindiera en silencio. El sonido de unas botas pesadas atrajo la atención. La caballería había llegado. Ah, Hunter. Me alegra que tú y tu escuadrón estén aquí, dijo Kenobi con satisfacción. Es bueno estar aquí, señor. Luke asomó la cabeza nuevamente a la cabina. Aunque, Flick. Llévanos arriba. Señor. Cibes miró a Echo. Incluso debajo del casco, leía a su hermano como si fuera un libro. ¿Qué hacen esos 4 aquí? Tal vez puedan hacernos algo de mantella mix. Eso no tiene gracia, susurró Echo, y el intento de humor fracasó. Ese grandullón básicamente mató a Tup. No estaba necesariamente equivocado. La compañía Torrent sufrió muchas pérdidas durante la guerra, pero Tup tuvo que ser la más devastadora. Cibes apenas logró mantener la calma en el funeral, recordándolo vívidamente. Ardka se lloró en privado después. Solo habían tenido horas para procesarlo antes de que se les ordenara entrar en batalla una vez más. Como soldados que lucharon voluntariamente por un gobierno en el que creían, eludir su deber sería impensable. Eso no lo hizo fácil. Por supuesto, las cosas se pusieron cada vez más raras después de eso. El general Luke luchó contra un Sith y Jesse lo reemplazó. Luego apareció Tarkin y de repente los enviaron a Kashyyyk sin ningún plan, estrategia o curso de acción real más allá de ganar. En comparación, en ese momento la muerte de Tut parecía haber ocurrido hace una vida. No hace falta que montes una escena, le susurró a Echo. Recuerda, lo que le pasó a Tut fue un accidente. Su compañero de grupo no dijo nada y optó por mirar fijamente al frente con una tolerancia silenciosa hacia sus compañeros, todos los cuales compartían su ADN pero se sentían como extraños de una tierra extranjera. Este nivel de silencio se apoderó de todos los clones dentro de las espaciosas cámaras del transbordador. No era necesario decir nada. No en este momento. Cibes mordió el labio, un hábito desagradable adquirido por el estrés constante de despertarse con bombas y criaturas venenosas en Umbara. Su mente comenzó a vagar por ese camino y lo persiguió un poco más. Comparado con esa pesadilla de planeta, casi parecía una caminata de un día. Concrey había sido una llamada de atención de que no todos los Jedi eran perfectos, pero esta vez habían sido los Jedi los que habían sido traicionados, no al revés. Todos lo habían sido. Su ira justificada se encendió ante la idea de que se refirieran a él como propiedad o prescindible. Eran ciudadanos de la República con los mismos derechos que cualquier otra persona, incluida la libertad de elegir y tomar sus propias decisiones. ¿Quién diablos se creía Tarkin que era? Ese pensamiento lo llevó a un camino mucho más oscuro. ¿Y si esto se relacionaba con lo que el general Luke había mencionado antes? La idea de que los Sith pudieran tener el control del gran ejército de la República lo aterrorizaba, pero se obligó a enfrentarse a esa posibilidad. ¿Y si la muerte de Tub no hubiera sido una coincidencia? ¿Y si el complot para destruir a los Jedi estaba mucho más cerca de lo que todos creían? Estuvo casi tentado de hacer la pregunta en voz alta, pero lo pensó mejor.
Tarkin tenía que caer primero. Como siempre decía Rex, las distracciones invitaban a la muerte en una misión. Al elevarse hacia la atmósfera y hacia el paisaje celestial plagado de estrellas del espacio, Auk y Flick pronto recibieron autorización para aterrizar en la bahía de atraque. Está bien. Esto es todo. Preparad vuestras armas para aturdir, ordenó Kenobi. Recordad que no estamos aquí para matar a nadie. Fives obedeció y cambió la configuración de sus pistolas. Siguiendo a los Jedi por la rampa de salida, fueron detenidos de inmediato por un oficial humano no clon. El general Tarkin ha ordenado su arresto, señor, dijo el hombre rechoncho de cabello castaño en lo que probablemente pensó que sonaba como una declaración intimidatoria. El falso acento coruscantino lo hacía aún más ridículo. Exige que se entregue o se enfrente a las consecuencias. ¿Con qué fundamento? Interrumpió Kenobi, con un brillo diabólico en sus ojos. Disidencia. Cuestionamiento de órdenes directas. Agresión física a un compañero. Kenobi miró a su compañero Jedi con una ceja enarcada. Era evidente que habían omitido ese pequeño detalle. Puede que le haya roto la nariz, o puede que no, dijo Luke, un poco avergonzado. Obi-Wan hizo una mueca, pero se contuvo para no reírse. Aunque nos gustaría mucho cumplir, me temo que estamos aquí por la misma razón. Wiluf Tarkin debe ser arrestado inmediatamente por traición a la República. El oficial empezó a balbucear. ¿Qué? Esto es absurdo. Luke interrumpió la fanfarronería del oficial cuando abrió la boca de nuevo, su paciencia se estaba agotando. Por favor, no sigas haciéndome perder el tiempo, le dijo fríamente al adulador. Es algo muy preciado para mí. Y si sigues obstruyéndonos el paso, te eliminaré como obstáculo. Fives, testigo de todo el enfrentamiento desde la primera fila, sonrió desde el interior de su casco. Deseaba que Jesse y Arcase estuvieran allí para verlo. El rechoncho oficial siguió farfullando en señal de protesta. Hazte a un lado, dijo Luke con calma, pero con el mismo tono frío y letal. Fives parpadeó y, con un movimiento de muñeca, movió al oficial 3 pies hacia la izquierda. Su viaje continuó sin incidentes. El silencio se instaló una vez más entre el grupo y desde entonces todo fue trabajo. Los siguientes minutos fueron confusos para el soldado Ark, pero pronto se encontró en la entrada del puente de estribor. Las enormes puertas de Duracero se abrieron para revelar al general Tarkin de pie frente a la holomesa, mirando hacia la ventana de la cabeza de puente. Fives sujetaba con fuerza ambas fundas mientras su estómago seguía dando volteretas. ¿Podrías explicarte, Tarkin? Oh, Cliff. El general Kenobi no se estaba molestando en fingir ni en mostrarse cortés. No esta vez. Qué curioso, podría hacerte la misma pregunta. No te atrevas. El general Luke no solo sonaba enojado, sino que también parecía desconsolado. No somos nosotros quienes traicionamos a los hombres que se suponía que debían proteger. Corrección. Tarkin se dio la vuelta y puso la cara más desagradable que Fives había visto jamás. Algo en esas mejillas hundidas y esa nariz ganchuda le hacía querer darle un puñetazo, si alguien más no hubiera llegado antes. El parche de Bacta en su bocina habría sido gracioso si la situación no fuera tan tensa. Su objetivo como oficial de alto rango en el gran ejército de la República es ganar, a cualquier precio, sin importar el costo. Y aunque salió victorioso en el campo de batalla, fue a pesar de recibir órdenes que no estaban en sintonía con ellas. Sus acciones de hoy, General Axto, no solo violan el mando militar, sino que son un acto de traición contra la República. Obi-Wan no pudo resistirse a una broma humorística. No estabas bromeando sobre su nariz. El general Luke mantuvo la mirada fija y el desagrado en el hombre que tenía delante. Fives se solidarizó con él mientras su propio temperamento se encendía. Compartía el odio combinado de todos los hombres de la sala hacia ese monstruo. Ayudante general Tarkin, lo considero responsable de traicionar al GAR, sabotear operaciones militares e intentar cometer genocidio contra el pueblo Wookiee. Cualquier intento de resistencia será respondido con la fuerza adecuada. Los ojos brillantes de Tarkin cambiaron de objetivo. ¿Y usted respalda esta traición, general Kenobi? Sus acciones de hoy causaron la muerte de miles de personas. El tono del gran negociador indicaba que ya había pasado el momento de su diplomacia característica. Les damos una oportunidad de venir en silencio. Fives no podía creer que alguien, incluso un oficial de alto rango como Tarkin, pudiera resistirse frente a dos poderosos Jedi. Pero allí estaba él, burlándose y mozándose de todos modos. Así que es verdad, casi susurró. Los Jedi están conspirando contra la República. Todos los hombres en cubierta se pusieron tensos. Varios apuntaron con sus rifles blaster, aunque Rex aún no había dado una orden, él también había movido ambas manos hacia su AR. Pero el ARG notó algo más. El hombre que estaban a punto de arrestar se había movido para dirigirse a los clones a bordo. Soldados. Ejecutad la orden 66. El corazón de Fives se aceleró. Luego se desaceleró. Todo se detuvo y algo en su mente lo hizo detenerse, centrándose en dos objetivos. Matar al Jedi.
Automáticamente tomó sus DC-17. Hazlo. Pero hubo dudas. No. Gritó otra voz. Algo que reconoció pero que no pudo nombrar. Esto está mal. Buenos soldados, siguen órdenes. La compulsión era demasiado grande. Sacó 2 pistolas blaster, pero luego las bajó de nuevo. Esto no está bien. Argumentó la voz. Me han hecho algo. No puedo. No puedo. Mátalos. Mátalos a ambos. Cibes intentó resistirse. Intentó con todas sus fuerzas librarse del terrible y frío impulso de asesinar. Tenía los dedos en los gatillos, pero, gracias a su determinación, no los apretó. Entonces el mundo estalló en un huracán de fuego láser. Fue arrojado a un lado. La incredulidad inicial de Luke se transformó lentamente en un terror absoluto cuando percibió el cambio evidente en el comportamiento de los clones. La mayoría ya había levantado sus armas y las había cambiado de aturdir a matar. Oh, joder. Rex estaba casi en agonía. Sus manos temblaban mientras alcanzaba sus pistolas blaster, su cuerpo se sacudía de ira por lo que no podía detener. Rex, lucha. No puedo capitán. Quédate atrás. Para entonces, todos los clones habían apuntado un DC-15 en su dirección. Las lágrimas caían por debajo del casco de Rex cuando se unió a ellos. Un destello verde estalló. Obi-Wan, más confundido que asustado, se esforzó por darle sentido a aquella locura. Luke, Obi-Wan, corre. ¿Qué está pasando? Correr. Demasiado tarde. Obi-Wan levantó su sable láser justo a tiempo cuando los blasters comenzaron a disparar. Los 2 Jedi perdieron terreno cuando los clones comenzaron a avanzar. Pero en el espacio limitado que tenían, no tendrían ninguna posibilidad de escapar. Los zumbidos de color azul y verde giraban tan rápido que los convertían en meros espectros de luz que brillaban contra una granizada de color azul y naranja. 2 soldados cayeron al suelo y luego un tercero. No podremos contenerlos para siempre. Gritó Obi-Wan. Luke lo aceptó con facilidad. No se trataba de otro pelotón de droides entre los que pudieran pasar, sino de supersoldados vivos y que respiraban. Copias genéticas de un cazarrecompensas especializado en cazar Jedi. Pero aunque seguían acercándose en un bombardeo incesante de fuego, el último Jedi no tenía en su corazón la intención de hacerles daño. No es su culpa. El instinto primario de vivir se apoderó de la adrenalina que corría por las venas de Luke. No quería morir. No quería que los clones murieran. No había salida. Hunter no podía creer lo que veía. ¿Los Rex realmente se habían vuelto contra los Jedi así como así? ¿Sin piedad ni remordimiento? Incluso cuando estaban preparados para arrestar a Tarkin un momento antes. El shock lo paralizó por unos segundos y luego entró en acción el entrenamiento militar. Fuerza Clon 99, ejecuten el Plan 18. También conocido como, defender a tus superiores a toda costa. Disparó 2 rondas de aturdimiento, buena idea del general Kenobi al tener esos ajustes predeterminados. Tech siguió su ejemplo con una granada EMP que dejó inconscientes a otros 4. Wrecker comenzó a arrasar con los reguladores, golpeándolos y golpeándolos hasta que se rindieron, ya no jugando limpio. Los Jedi estaban ofreciendo una lucha admirable, y ambos hombres hacían todo lo posible por desviar los disparos de blaster que se acercaban. Curiosamente, ninguno de los dos hacía ningún movimiento ofensivo para matar o mutilar. Pero ni siquiera los Jedi podían soportar esa cantidad de potencia de fuego indefinidamente. Tenía que llegar hasta el capitán. Dando un salto mortal hacia adelante, esquivó un golpe mortal de un Reg y lo pateó al suelo. Sonaron 3 golpes más y la multitud comenzó a dispersarse. Extraño. Los Rex no suelen ser tan malos apuntando. Alcanzó a Rex y se arrojó sobre él, tirándole el casco. Deje de luchar, capitán. Pero Rex no quiso escucharlo, y en su lugar le dio un puñetazo brutal en la mandíbula para derribarlo. Intentó alcanzar una de sus pistolas blaster perdidas en el suelo, pero Hunter fue más rápido, agarró la pierna y lo tiró hacia atrás. Rex le dio otro puñetazo, pero falló, lo que permitió que Hunter alcanzara su propia arma detrás de él y lo pusiera de dormir. Pensó que la batalla podría haber terminado, hasta que vio a Crosshair parado a unos 10 pies detrás de ellos, inmóvil como una roca en una colina. Crosshair, ¿qué estás haciendo? Ejecuta el plan. De repente, el tirador apuntó y disparó un tiro perfecto, haciendo que el sable de luz del general Luke se le cayera de la mano. Estás loco. Ejecuta la orden 66, fue la respuesta monótona. O lo haré yo. Hunter vio que estaba preparado para disparar de nuevo y actuó rápido, lanzando su espada vibratoria directamente a la mira del rifle de francotirador. Explotó al impactar y envió a Crosshair hacia atrás. Se giró para preguntar a los Jedi si estaban bien solo para ver una nueva amenaza frente a ellos. El soldado Arc-Fives no había sido sometido en medio del caos y sus pistolas blaster apuntaban directamente al general Luke. Se agarró la mano con agonía. Afortunadamente, no era la mano orgánica, sino la tecnología que lo reemplazaba, lo suficientemente avanzada como para sentir dolor.
Una herida profunda ardía en la espalda. Entonces sintió una presencia mucho más preocupante. Fives lo tenía a punta de pistola sin casco. ¿No disparó? Luke vio, no, sintió la lucha que acechaba detrás de esos ojos. Un clon normal que resistiera por completo los efectos del chip inhibidor era algo inaudito. Sin embargo, aquí había un ejemplo de ello. 5. No lo hagas. Es divertido que pienses que tiene elección. Como el insecto más bajo y más cruel, Tarkin había logrado escapar de algún daño y había regresado para terminar lo que había empezado. Los ojos grises miraban al clon desde atrás, desafiándolo a desobedecer. Ejecute la orden, soldado, presionó Tarkin, su voz tan dura como la de Beskar. 5. Escúchenme. Escúchenos, suplicó Obi-Wan. No se atrevió a moverse por miedo a que el clon pudiera disparar, aunque su espada azul zumbaba con anticipación. Hay cosas más importantes que seguir órdenes. Esta no es una que tengan que seguir. La guerra dentro de Fives amenazaba con partir su alma en dos y Luke sentía esa guerra intensamente. La verdadera. Armada contra todos los clones desde el momento de su nacimiento. Obi-Wan no lo entendía. Este no eres tú, soldado, dijo Luke en voz baja. Eres más que un número, eres un ser humano. Recuerda y basta. Gritó Tarkin. CT, 5555, ejecutarás la orden 66 o te enfrentarás a las consecuencias. Sacó un pequeño blaster portátil para reforzar su argumento. Déjalo caer. Hunter, Tech y Wrecker levantaron sus armas en respuesta, pero Tarkin no se desanimó y mantuvo su puntería firme contra Fives. Nos ocuparemos de ustedes tres más tarde, grunó. Oficiales. El teniente rubio apareció por un lado y también lo hicieron otros dos, apuntando al Bad Batch y completando el enfrentamiento más complicado en la historia galáctica. ¿Quién parpadearía? ¿Quién derramaría sangre? ¿Quién sobreviviría? La respuesta estaba en manos de un soldado. El brazo de Fives temblaba tanto que apenas podía sostener el arma. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus pupilas se dilataban y se contraían a un ritmo alarmante mientras se deslizaba entre su verdadera conciencia y la influencia controladora del chip. Buenos, soldados, siguen órdenes. Así es, clon. Tarkin dio un paso adelante y giró su R dramáticamente. Ahora ya aprieta el gatillo. Luke comenzó a derramar sus propias lágrimas ante ese acto vil y despreciable de maldad que se estaba llevando a cabo ante sus propios ojos. Su corazón palpitaba con fuerza y su mente se aceleraba. El sudor le corría por las sienes, pero no se movió. Fives estaba demasiado cerca para evitar un disparo mortal. Puedes hacerlo, Fives. Lucha contra ellos. Lucha contra él. Fives dudó, pero solo por un segundo mientras la pistola volvía a su posición original. Lo siento, señor. ¡Ac! Lanzó un grito y se oyeron una serie de disparos. Luke cerró los ojos, pero no sintió dolor. Luego los abrió. Luke notó que estaba en una posición diferente a la anterior y notó la mano extendida de Obi-Wan. Él usó la fuerza para empujarme fuera del camino. Ese alivio en particular no fue nada comparado con la sorpresa que sintió al ver lo que tenía frente a él. 5 estaba en el suelo, inconsciente. El lote malo había atacado a Ran y a los otros dos oficiales navales. Pero aún de pie estaba el gran Moff Tarkin, respirando con dificultad y con un agujero humeante en el medio del pecho. Intentó hablar, intentó dictar, intimidar, exhalar cualquier atisbo de autoridad, pero ningún sonido se le escapó de sus labios delgados y carnosos, que se plegaron patéticamente como una tienda de campaña barata ante una ráfaga de viento. Wiluf Tarkin se alejó definitivamente de entre los vivos. La fuerza pareció dar un profundo suspiro de alivio. Luke miró a Obi-Wan, cuyos ojos trazaron un camino de regreso al soldado Ark. Solo entonces comprendió que Fives había disparado el tiro fatal. Obi-Wan inspeccionó la enfermería. Miró el datapad que le habían dado y suspiró. Le tomó todo el entrenamiento y la disciplina Jedi para evitar que su cabeza explotara. 17 clones de la 501 y uno de la Fuerza Clon 99 estaban en observación y recuperación. 3 no habían sobrevivido a los rebotes de los blasters. Los médicos los estaban revisando porque varios estaban desorientados o presentaban heridas graves. Incluso llamó a Kix y Roe para que los examinaran, les hicieran pruebas y averiguaran qué demonios estaba pasando. Una parte de él seguía nerviosa. Lo que Tarkin había hecho todavía podía tener efecto. No solía sentirse tan inseguro. Sobre nada. Ni siquiera sobre sus sentimientos por Satine, que eran fáciles de admitir pero imposibles de ignorar. No, lo que había sucedido en la restitución desafiaba la comprensión. No estaba tan familiarizado con la 501 como con su propia unidad, pero conocía a varios de estos hombres por su nombre. Korik, Dak, Zeer y Ati estaban presentes, pero solo este último estaba consciente. El único sobreviviente de la masacre de Tet. Ati, dijo Obi-Wan con dulzura mientras se sentaba al borde de la cama. ¿Tengo ese derecho, no? El clon presionó una mano contra su cabeza como si todavía estuviera lidiando con un fuerte dolor de cabeza. Sí, señor.
Miró hacia arriba y entrecerró los ojos por la luz. ¿General Kenobi? Sí, soldado. No quiero causarle demasiado estrés, pero ¿puede decirme qué sucedió? ¿Por qué te volviste contra nosotros? Era la pregunta que quería hacer, pero sonaba demasiado dura, demasiado acusadora. ¿Cómo podría alguien conciliar la mirada inocente en los ojos del clon con sus acciones una hora antes? No lo sé, señor. En un momento estaba preparado para arrestar al almirante Tarkin. Al siguiente estaba disparando mi blaster hacia usted y el general Luke. Entonces, ¿simplemente ocurrió al azar? No, no es eso. Lo juro, señor. No quiero hacerle daño. Es como si sin previo aviso, me invadiera una necesidad imperiosa. No pude controlarla. Era una historia que cualquiera podría contar si quisiera evitar la culpa, incluso un proceso penal. Incluso un hombre paciente como Obi-Wan se ofendió por el hecho de que amenazaran su vida. Sin embargo, ser un Jedi le otorgaba la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira. Ati no mentía. Lo sentía. Te creo, dijo con toda la convicción que pudo. Le dio una palmadita en la pierna al clon y esbozó una rápida sonrisa antes de ponerse de pie. Descansa un poco, soldado. Estarás bien. De alguna manera, ese pequeño estímulo no fue suficiente. No le brindó calidez, consuelo ni seguridad. El maestro Jedi buscó en la fuerza, pero nuevamente se encontró bloqueado de algo tan cercano pero inalcanzable. Una cosa oscura y esquiva, salvaje y peligrosa. Obi-Wan se imaginó en un bosque oscuro, capaz de sentir el mal acechante que buscaba a su presa, incluso destellos de la gran bestia. Pero nunca fue capaz de vislumbrar su verdadero rostro. De repente, se sintió inquieto y se volvió en otra dirección. Kix captó su mirada y se acercó. General, supongo que no tiene una explicación para esto. Eso es lo que estaba a punto de preguntarte. El médico se pasó la mano por su corte de pelo en forma de rayo, sin saber cómo explicar algo que todavía no podía explicarse. No puedo sacarles mucha información. La mayoría todavía se están recuperando o están dormidos. Y los que están despiertos no están muy coherentes. ¿Qué pasa con los escáneres? Todos los análisis estándar dieron negativo, le dijo Kix. Pero no es la primera vez que sucede. El corazón de Obi-Wan dio un vuelco. ¿No es la primera vez? Repitió. Hace 4 o 5 rotaciones, Tup intentó estrangular al general Luke sin provocación. En ese momento ordenó un escáner cerebral de nivel 5, pero nunca se realizó. Me tomé un tiempo para hacerle una autopsia en el camino a Kashyyyk y encontré algo extraño. Le mostró a Obi-Wan el informe en el datapad. Un tumor. Pequeño y nada parecido a lo que había visto antes. No era canceroso, pero por alguna razón provocó una hemorragia grave. En términos no médicos, su cerebro se sobrecalentó porque algo estaba impidiendo que el lóbulo frontal recibiera señales. Por la fuerza, esto se estaba volviendo más horrible a cada segundo. ¿Y qué estás insinuando? No puedo estar seguro y lo que estoy a punto de sugerir debería ser médicamente imposible. Pero tengo la sensación de que lo que provocó que Tup actuara violentamente es lo mismo que provocó que todos esos hombres hicieran lo mismo. Obi-Wan se acarició la barba y miró hacia el otro extremo del ala médica. En una de las camas yacía el clon especializado que le disparaba a Luke, pero a su lado había otro que no lo hacía. Decidió investigar más a fondo. Un momento, Kix. Se encontró con el líder, Hunter, cuyo rostro parecía incluso menos feliz de lo habitual. Estaba sentado solo, mientras Wrecker y Tech estaban bajo cubierta protegiendo a los lacayos de Tarkin. Crosaido dormitaba en relativa paz, pero no le trajo alegría ni satisfacción al sargento, su mirada sombría estaba fija en el compañero de equipo que tanto amaba. A riesgo de entrometerme en un momento personal, necesito preguntarte algo, Hunter. Adelante, señor, fue la respuesta uniforme pero tensa. Tu compañero de equipo siguió la orden de Tarkin y, sin embargo, tú y los demás no lo hicieron. ¿Es esa una pregunta, general? Obi-Wan podría haber interpretado eso como una falta de respeto, pero las emociones estaban a flor de piel, incluidas las suyas. Todos querían una respuesta. Nadie tenía una respuesta. Hunter se levantó de la cama y se dirigió a él directamente, con una suave intensidad ardiendo en los ojos que había visto tantas veces. Ojos de clones. Los que se mantenían leales a los suyos sin fallar. No sé por qué Crosshair hizo lo que hizo, le dijo con una franqueza de la que carecen muchos Jedi. Vi una orden que estaba mal, él vio algo más. Pero también te escuché hablando con ese Reg y con Kix. Con el debido respeto, señor, estás buscando en los lugares equivocados. Obi-Wan casi se tambaleó, pero decidió no responder de inmediato. Una de las enseñanzas básicas de Qui-Gon era considerar todas las opciones antes de hablar. Y lo que no daría por tener otra visión de su antiguo maestro solo como consejo. ¿Qué se estaba perdiendo? Señor, gritó una voz débil. Se dio la vuelta y vio a Phoebes levantándose de la cama, aunque lentamente y con mucho esfuerzo. Kix inmediatamente trató de sofocar esa energía. 5, no te esfuerces.
El Ark ignoró el consejo y gritó nuevamente, esta vez un poco más fuerte. General Kenobi, necesito decirle algo. Obi-Wan corrió hacia la cama y se agachó cerca de su posición. ¿Qué pasa, soldado? 1.000.000 de pensamientos diferentes se agolpaban en su cabeza sobre lo que podría decir. Si alguien podía tener una pista, ese podría ser el héroe que los salvó de la trampa de Tarkin. Tómate tu tiempo. La fuerza de Fives se recuperó lentamente, aunque todavía estaba bastante débil por el aturdimiento. Colocó una cabeza cerca del lado derecho de su cabeza, justo encima del templo. Esto no es una coincidencia. Nada de esto lo es. Los ojos azules de Obi-Wan se entrecerraron, aunque no por enojo ni irritación. Permitió que el clon continuara. El general Luke nos advirtió de un complot. Un complot de los Sith para poner al ejército en contra de los Jedi. Un complot de los Sith para poner al ejército en contra de los Jedi. Obi-Wan tuvo que repetir esas palabras en su cabeza antes de volver a hablar. ¿Él te dijo esto? Sí, señor, dijo Fives, haciendo todo lo posible por mantener la coherencia. Nos asignó a Echo y a mí, de forma extraoficial, la tarea de investigar cualquier actividad sospechosa entre las filas. Dolores de cabeza, pesadillas, agresiones hacia los Jedi. Hunter estaba escuchando y también Kix. Era una novedad para todos. Un comportamiento como el que exhibió Tub durante ese combate de entrenamiento, dijo el médico lentamente. Él lo sabía, susurró Fives. Sabía que algo se avecinaba y trató de detenerlo. Nos quedamos sin tiempo y luego se agarró del brazo, aferrándose a él con todas sus fuerzas. Las lágrimas inundaron sus ojos. El corazón de Obi-Wan parecía pesar 2.000 libras. Lo siento mucho, señor. Por favor, perdóneme. El Jedi colocó una mano suave sobre la del clon y lo ayudó a bajar nuevamente a la cuna. No hay nada que perdonar, Fives. Hoy has hecho más que cualquier hombre en todo el gran ejército de la República. Kix ayudó a calmarlo y su brazo se soltó de la presa. Pero Obi-Wan permaneció allí durante unos 10 segundos, inmóvil y sin saber nada. Una estatua de piedra. El movimiento regresó y comenzó a caminar con fuerza para salir de la enfermería. ¿A dónde va, general? Gritó Kix. Para encontrar a Luke, respondió simplemente. Si alguien tenía una respuesta a este misterio, era él. Creo que es hora de otra charla de corazón a corazón. Encontró a Luke caminando de un lado a otro en una de las salas privadas de la estación, con las manos entrelazadas en su grueso cabello, murmurando para sí mismo. ¡Qué estúpido! ¿Cómo no lo vi venir? Era obvio. Todo era parte del plan. Sidious, el rubio se detuvo y vio a Obi-Wan parado allí. El hombre de 38 años asintió hacia el agujero aún visible sobre la mano izquierda de Luke. Tu herida aún no ha sido curada. Probablemente sea necesario que la lleves al ala médica. Luke descartó esa afirmación. Estoy bien. Los hombres necesitan ayuda más que yo. Obi-Wan se resistió a seguir insistiendo y se concentró en otra cosa. No sabía que tenías una mano protésica. Parece mucho más avanzada que la de Anakin. Sí. Por alguna razón, Luke tampoco parecía querer hablar de ese tema. Sus ojos azules evitaron los suyos mientras cambiaba de conversación. ¿Cómo están? Preguntó sin mover la cabeza. No muy bien, me temo. La mayoría siguen inconscientes y cualquier soldado despierto tiene dificultades para describir lo que sucedió. Pensé que podrían estar drogados o tener una infección viral, pero ninguna de las dos teorías cuadra. No están drogados, dijo Luke en voz baja. Ni padecen ningún virus. Obi-Wan tragó saliva con anticipación. Fincos tenía razón. Luke lo sabía de alguna manera. ¿Y de qué padecen los clones? Luke se puso de pie y lo miró directamente, nunca pareciendo más serio que antes, incluido el momento en que se conocieron. En el interior de cada soldado clon que se haya creado hay un biochip orgánico implantado en su cerebro. Está vinculado a una de las 150 órdenes de protocolo de emergencia de la República, específicamente la Orden 66. Al activarse por voz, el chip anula el libre albedrío de los clones, suprimiendo cualquier recuerdo o emoción que pueda entrar en conflicto con la programación, y se verán obligados a ejecutar sistemáticamente a todos los Jedi que se encuentren en su vecindad, explicó Luke con gravedad. Cuando Obi-Wan no dijo nada, continuó. Parecía demasiado sorprendido para decir algo. El que estaba dentro de Tub no funcionó bien. Por eso murió tan repentinamente. Su sistema límbico y su lóbulo frontal lucharon entre sí, lo que provocó que el cerebro se sobrecalentara y finalmente lo matara. El hecho de que Fives haya podido resistirse al chip es nada menos que milagroso. De todas las cosas que Obi-Wan esperaba, esa larga explicación ciertamente no estaba en el tope de la lista. ¿Estás diciendo que todo el gran ejército de la República está comprometido? Sí. Pero, ¿cómo pudo pasar esto sin que lo supiéramos? Fue el maestro Sifo Dyas quien ordenó los clones. Él ordenó el ejército pero nunca lo completó, le dijo Luke. Toda la operación fue tomada en secreto por los Sith.
Tyrannus, el hombre que Jango Fett dijo que lo reclutó, es en realidad el conde Dooku. ¿Los Sith estaban detrás de esto? Repitió el Jedi de cabello cobrizo. Sí. Han estado detrás de todo desde el principio. Una vez que la Orden 66 llegue a su fin, todos los Jedi serán aniquilados, los clones se convertirán en esclavos y nada impedirá que los Sith dominen la galaxia. Obi-Wan se pasó una mano por el cabello, intentando darle sentido a todo lo que estaba escuchando. Esas órdenes de protocolo de emergencia solo pueden ser activadas por el Canciller Supremo y el Senado. Entonces, ¿cómo podrían ir? Se detuvo cuando 2 y 2 se juntaron en un cataclismo de horrible comprensión. Palpatine. Todo tenía sentido. ¿Por qué se interesaba tanto por Anakin? La negativa rotunda a renunciar a sus poderes de emergencia, el repentino último suspiro de los separatistas, que se opusieron a los Jedi. El canciller suspiró. ¿Él es el que está detrás de todo? ¿Él es Darth Sidious? Luke asintió con tristeza. Necesito una bebida, murmuró Obi-Wan, sacando un frasco y bebiendo el contenido de un trago. Por desgracia, sí lo es. Y por eso he vuelto. Para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo. Obi-Wan parpadeó 2 veces antes de responder. ¿De nuevo? Los ojos azules se miraron fijamente mientras el rubio parecía a punto de llorar y vomitar al mismo tiempo, claramente luchando por saber qué decir a continuación. Luke, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué estás aquí? Luke se pasó una mano por la boca antes de responder. Obi-Wan, ¿confías en mí? No puedo creer que esté diciendo esto, pero sí. Incluso ahora, sigo sin tener idea de quién eres. Tenemos un fuerte vínculo a través de la fuerza, una conexión diferente a la que tengo con Anakin, pero, si te abres a mí por completo, puedo mostrarte todo. El gran negociador pensó que estaba loco por aceptar semejante oferta, pero lo hizo de todos modos. Qui-Gon le dijo que confiara en Luke Axto, así que lo hizo. Hazlo, fue todo lo que dijo. Luke se movió tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar, aunque quisiera. Al presionarse la frente con un dedo, un destello blanco consumió la habitación y Obi-Wan sintió como si lo estuvieran sacando de la realidad y lo llevaran a un plano de existencia completamente diferente. Al principio no aparecía nada. Luego, las imágenes comenzaron a materializarse como si estuvieran siendo canalizadas en una repetición de Holonet. Anakin Skywalker, te presento a Obi-Wan Kenobi. La figura alta y paternal de Qui-Gon hizo un gesto a un pequeño niño rubio hacia un Padawan de rostro fresco y cabello castaño rojizo, marcado por la trenza que se extendía por su cuello. ¿Tú también eres un Jedi? Preguntó el niño, encantado y ofreciéndole la mano. Un placer conocerte. El Padawan lo sacudió, riendo silenciosamente junto a su maestro por la precocidad del niño. El Obi-Wan actual dio unos pasos hacia atrás. Esto era un recuerdo, o más específicamente, sus recuerdos. ¿Cómo podía estar observándolos desde una perspectiva externa? Completamente perplejo, no dijo nada a riesgo de perturbar la escena frente a él, pero ellos parecieron no reconocerlo ni escucharlo. En cuestión de segundos se transformó en otra cosa. Obi-Wan y Anakin perseguían a un misterioso cazarrecompensas por las calles de Coruscant. Ambos tenían 10 años más. El último lucía la trenza de Padawan y el primero era un maestro barbudo que lucía un atrevido corte de pelo estilo salmonete. Lo siento, maestro. Olvidé que no te gusta volar, dijo Anakin, deteniendo su deslizador en el último segundo, evitando por poco chocar. No me importa volar, pero lo que estás haciendo es suicidio. La persecución continuó durante algún tiempo hasta que Anakin decidió tomar un atajo, perdiendo a su presa en el proceso, para gran consternación de su maestro. Al detenerse en medio del camino, Obi-Wan volvió a ponerse irritable. Bueno, lo has perdido. Lo siento mucho, maestro. Ese fue un atajo, Anakin. Él fue por el camino completamente opuesto. Una vez más, ¿has demostrado? Sí, me disculpan. El Padawan saltó del Speeder, cayendo a un ritmo vertiginoso en un esfuerzo por cumplir su promesa de atrapar al cazarrecompensas, dejando a Obi-Wan suspirando profundamente. Odio cuando hace eso. Obi-Wan, de 38 años, sintió que una oleada de culpa lo recorría. Había recordado muchos días de su época como profesor y alumno, deseando en ciertos casos una segunda oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, porque había sido demasiado duro con el joven. Pero el propósito de los recuerdos seguía siendo esquivo. Son cosas que ya he experimentado. ¿Qué intenta demostrar Luke aquí? ¿Y cómo las sabe? La escena cambió de nuevo, esta vez después de que él y Anakin se enfrentaran al conde Dooku en Geonosis. Ya no lucía la trenza de Padawan, antes rubia, con el pelo oscuro que empezaba a crecer. Una mano biomecánica estaba envuelta en un guante negro. Para entonces, Obi-Wan había dejado de lado el corte de pelo estilo salmonete. Estamos reparando el barco. No tienen tiempo de notar nuestra presencia. Ambos hombres estaban pilotando una nave para rescatar de emergencia a Padmé en la nave del general Grievous. Las bromas irónicas eran ahora parte habitual de su repertorio.
La sutileza nunca ha sido uno de tus puntos fuertes, Anakin. Todo lo que sé lo aprendí de ti, maestro. Ojalá eso fuera cierto. Obi-Wan no pudo evitar sonreír al recordarlo. Su difícil relación como maestro y aprendiz fue rápidamente reemplazada por su capacidad de trabajar juntos como iguales. Al ganar muchas batallas para la República, el dúo se hizo famoso en toda la República y el favorito de muchos ciudadanos. A pesar de todas las quejas sobre la imprudencia de Anakin en ocasiones, algunos de sus momentos más preciados a lo largo de la guerra fueron las locas aventuras que habían vivido juntos. Hermanos, se dijo a sí mismo. Eso es lo que somos. En lo que nos hemos convertido. Los recuerdos parecieron responder a su reacción cuando finalmente cambió a algo desconocido. Ambos hombres habían envejecido, aunque de maneras muy diferentes. Obi-Wan se parecía mucho a lo que era ahora, cabello y barba con signos de canas que complementaban las líneas de estrés en su rostro. Los mechones de Anakin le llegaban casi hasta los hombros y, aunque conservaba gran parte de su buena apariencia y juventud, algo en él parecía más oscuro. Una pérdida de inocencia, tal vez. El conflicto interno de un joven que lucha por encontrarle sentido a su lugar en el mundo. Mace Windu habló frente a todos. Anakin se encontraba en el centro de la sala, donde cada uno de los 12 maestros observaba con expresión de juicio al joven Jedi. Solo Obi-Wan Kenobi parecía mostrar cierta reticencia o simpatía. Estás en este consejo, pero no te otorgamos el rango de maestro. ¿Qué? La indignación en la voz de Anakin solo aumentó. ¿Cómo puedes hacer esto? Es indignante. Es injusto. ¿Cómo puedes estar en el consejo y no ser un maestro? La respuesta de Windu fue rápida y contundente. Toma asiento, joven Skywalker. Anakin contuvo su arrebato y se inclinó. Perdóname, maestro. Pero el elegido no se arrepintió ni un poco, ni comprendió por qué se le negaba lo que, en su opinión, se había ganado por derecho propio. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué? Preguntó Obi-Wan en voz alta. Fue al revés. Le otorgamos a Anakin el rango de maestro, no un asiento en el consejo. Una vez más, la imagen se desvaneció en favor de una nueva, esta vez con él y su antiguo Padawan. Me pusieron en el consejo y no me hicieron maestro, continuó quejándose Anakin. Nunca se ha hecho en la historia de los Jedi, es insultante. Tranquilo, Anakin, se te ha concedido un gran honor. Ser miembro del consejo a tu edad nunca había sucedido antes. Se detuvieron y hablaron directamente entre sí en uno de los grandes pasillos. El hecho es que eres demasiado cercano al canciller. Al consejo no le gusta que interfiera en los asuntos de los Jedi. Te lo juro, no pedí que me incluyeran en el consejo, insistió Anakin. Pero es lo que querías, replicó Obi-Wan. Tu amistad con Palpatine parece haber dado sus frutos. No tiene nada que ver con esto. La única razón por la que el consejo aprobó su nombramiento es porque el canciller confía en usted. Esa frase ciertamente no le sentó nada bien a Anakin. ¿Y? Anakin, estoy de tu lado, no quería ponerte en esta situación, dijo Obi-Wan sin mirarlo. ¿Qué situación? Con una expresión sumamente incómoda y mirando al suelo, el Jedi de cabello castaño rojizo respondió de mala gana. El consejo quiere que informe sobre todos los asuntos del canciller. Quieren saber qué está haciendo. Después de una pausa sumamente incómoda, la respuesta de Anakin fue de incredulidad. ¿Quieren que espíe al canciller? Eso es traición. Estamos en guerra, Anakin. Sacudiendo la cabeza, el moreno se enfadó cada vez más. ¿Por qué el consejo no me dio esta tarea cuando estábamos en sesión? Esta cesión no deberá constar en actas. El canciller no es un mal hombre. Obi-Wan. Se ha hecho amigo mío y ha cuidado de mí desde que llegué aquí. Por eso debes ayudarnos, casi suplicó su antiguo amo. Anakin, nuestra lealtad es hacia el Senado, no hacia su líder, que ha logrado permanecer en el cargo mucho después de que su mandato haya expirado. El Senado exigió que se quedara más tiempo, argumentó Anakin. Sí, pero usa tus sentimientos, Anakin. Algo está fuera de lugar. Sin embargo, la opinión personal de la morena sobre el asunto no cambió. Me estás pidiendo que haga algo en contra del código Jedi, dijo con desdén. En contra de la República, en contra de un mentor, en contra de un amigo. Eso es lo que está fuera de lugar aquí. ¿Por qué me pides esto? Por una vez, Obi-Wan parecía estar totalmente de acuerdo, con su rostro barbudo cargado de dudas sobre lo que se estaba haciendo. El consejo te lo pide, fue la débil respuesta. Eso tampoco sucedió, dijo Obi-Wan en voz alta una vez más mientras la escena desaparecía de la vista. Es cierto que el consejo había considerado exactamente el escenario, pero Luke lo convenció de lo contrario y el maestro Yoda finalmente vio la locura de hacerlo. Y por una buena razón, como le mostró el recuerdo. ¿De quién son estos recuerdos? Preguntó desde arriba. Cambió de nuevo, esta vez los dos estaban caminando en un hangar hacia un destructor estelar de la República, pero el ambiente era mucho más amistoso. Me vas a necesitar en esto, maestro. Estoy de acuerdo. Sin embargo, puede que no sea más que una persecución salvaje de bandas.
Los dos se detuvieron mientras Anakin, repentinamente luciendo arrepentido, luchaba por encontrar las palabras adecuadas para decirle a su antiguo mentor. Maestro, lo he decepcionado. No he valorado mucho su entrenamiento. He sido arrogante y le pido disculpas. Es solo que he estado muy frustrado con el consejo. Obi-Wan le devolvió una amplia sonrisa. La fe en su antiguo aprendiz nunca vaciló ni un momento. Eres fuerte y sabio, Anakin, y estoy muy orgulloso de ti. Te he entrenado desde que eras un niño pequeño y te he enseñado todo lo que sé. Y te has convertido en un Jedi mucho más grande de lo que yo jamás podría soñar ser. Él decía en serio cada palabra, la calidez se transmitía de hermano a hermano en mutuo respeto y aprecio. Pero ten paciencia, Anakin. No pasará mucho tiempo antes de que el consejo te convierta en maestro Jedi. Los dos asintieron el uno al otro antes de que Obi-Wan partiera en la nave. Obi-Wan lo llamó a Anakin. Que la fuerza te acompañe. Adiós, viejo amigo. Que la fuerza te acompañe, pero el contraste entre sus respectivas posiciones no podía ser más marcado, con Anakin oculto por las sombras y Obi-Wan bañado por el sol de la tarde. Lo que ninguno de los dos sabía es que sería la última vez que hablarían como amigos. El Obi-Wan actual casi le gritó a su homólogo. ¿Qué demonios estás haciendo? No lo dejes solo. El paralelismo entre esa escena y la de Mandalore resulta demasiado estrecho para mi gusto. Eran casi exactamente las mismas palabras que le había dicho a Anakin antes de separarse. Lo dejé con Sidious, se dijo a sí mismo. Como un estúpido. Las consecuencias de hacerlo quedaron al descubierto en el siguiente recuerdo. Está en grave peligro. Obi-Wan siguió a Padmé Amidala, que parecía estar en avanzado estado de gestación, hasta las inmediaciones de su apartamento. La luminosidad de la habitación contrastaba con el aire de maldad que los rodeaba a todos, incluido el de su marido. ¿De los Sith?, preguntó la hermosa mujer. De él mismo, graznó Obi-Wan. Padmé, Anakin se ha pasado al lado oscuro. El maestro Jedi actual se sintió entumecido. Estás equivocado, replicó ella horrorizada. ¿Cómo pudiste decir eso? Obi-Wan no respondió de inmediato, con la esperanza de ahorrarle a Padmé el disgusto y el dolor, pero no pudo. He visto un holograma de seguridad de él, matando jóvenes, dijo, poniéndose una mano sobre la boca, incapaz de hablar más de las atrocidades. No, Anakin. No podría, susurró. Fue engañado por una mentira, todos lo fuimos. Parece que el canciller está detrás de todo, incluida la guerra. Palpatine es el Lord Sith que estábamos buscando, explicó. Después de la muerte del conde Dooku, Anakin se convirtió en su nuevo aprendiz. Padmé asimiló estas palabras con la boca abierta, todavía incapaz de procesarlas. No te creo, respondió ella con negación en su voz. No puedo. Ella volvió a sentarse en su sofá donde Obi-Wan se unió a ella, mirándola fijamente. Padmé dijo en voz baja. Debo encontrarlo. Ella lo miró como si fuera una criatura fea y deplorable. ¿Vas a matarlo, no? Obi-Wan no se molestó en negarlo. Se ha convertido en una gran amenaza. No puedo, repitió. La noble senadora de Naboo, abrumada y confundida por la serie de terribles acontecimientos que ocurrían a su alrededor, se negaba a creer que su amado esposo se había convertido en un monstruo. Obi-Wan no hizo más preguntas, se levantó del sofá y siguió su camino. Se despidió con unas palabras de condolencia. Anakin es el padre, ¿no? No era tanto una pregunta como una confirmación de lo que ya sabía. La expresión de Padmé hablaba más fuerte que las palabras. Lo siento mucho, la visión le dio a Obi-Wan demasiadas cosas que procesar. ¿Cómo podía su mejor amigo, la persona más moral que conocía, ser capaz de tales actos? ¿Por qué habían sido tan ciegos ante la verdadera naturaleza de Palpatine? ¿Qué importancia tenía que Padmé estuviera embarazada? Sintió que era una parte clave de la historia que se estaba mostrando. ¿El futuro? No, algo completamente distinto. De repente, Obi-Wan se sintió enfermo y no quiso ver más. Pero esto fue solo una muestra de la verdadera carnicería que estaba por venir, porque lo que vio a continuación lo sacudió hasta los huesos. Un planeta rojo y ardiente expulsaba humo, ceniza y magma de forma constante. Entre estos fuegos, dos hombres que empuñaban sables de luz azules, empapados en sudor por el calor, se batían en duelo ferozmente sobre un río de lava. El ex-aprendiz ahora se había vuelto completamente contra su maestro y todo lo que alguna vez amó, con el corazón consumido por la rabia, la mente devastada por la lujuria y el poder. Este es tu fin, mi maestro. Prometió Anakin. Sus ataques eran tan rápidos y precisos que prácticamente no se percibían en los ojos de nadie que no tuviera conocimientos ni habilidad en la fuerza. A pesar del poder del elegido, las defensas de Obi-Wan se mantuvieron firmes y su batalla se convirtió en un punto muerto sin fin. La ofensiva definitiva golpeaba a la defensa definitiva. El Jedi de cabello castaño rojizo, que sin duda estaba pasando por un momento emocional difícil, vio una oportunidad en el lado opuesto del río. Desconectó su sable del de Anakin y evitó un golpe mortal, y aterrizó sobre el banco de lava. Se acabó, Anakin. Declaró.
Yo tengo la posición más alta. Pero la arrogancia de los recién bautizados Sith quedó en plena exhibición. Subestimas mi poder, dijo, preparándose para saltar. No lo intentes, le advirtió Obi-Wan, pero nadie le hizo caso. Anakin se lanzó por los aires intentando aterrizar en el otro lado para reanudar el duelo, pero no fue el momento adecuado, un error costoso que tuvo consecuencias letales. El sable del maestro atravesó al elegido antes de que pudiera aterrizar, cortándole el brazo orgánico que le quedaba y ambas piernas, cayendo en un patético montón cerca del borde del río en llamas. Obi-Wan apagó su arma, y el horror del duelo se abrió paso como una herida mortal. El niño al que entrenó, el hombre que crió, su mejor amigo, era solo una sombra de la persona que una vez había sido. Física y mentalmente. Ayúdame, maestro. Pero el maestro no hizo ningún movimiento para ayudar o hacer algo para ayudar al aprendiz caído. Gimiendo y tratando desesperadamente de usar su brazo restante para volver a subir la colina, los ojos azules de Anakin se volvieron de un amarillo enfermizo cuando se dio cuenta de que Obi-Wan tenía la intención de dejarlo morir. En ese momento, los últimos vestigios de su antiguo yo desaparecieron en la rabia y el odio de Darth Vader. Tú fuiste el elegido, gritó Obi-Wan con voz ronca desde arriba. Se dijo que destruirías a los Sith, no que te unirías a ellos. Traerías el equilibrio a la fuerza. No la dejarías en la oscuridad. Subió la colina y agarró el sable de luz de Anakin, pero no antes de echar otro vistazo hacia abajo. Por un breve instante, vio a un niño asustado, uno cuyo miedo nunca lo abandonó del todo. Sin embargo, con la misma rapidez, se desvaneció, reemplazado por un Sith que echaba espumarajos y escupía, consumido por su propia oscuridad. Te odio, gritó el monstruo. Cada palabra le atravesó el rostro como un cuchillo. Pero Obi-Wan no sintió rabia ni odio hacia el hombre que una vez fue Anakin Skywalker. Solo lástima, y un profundo dolor. Eras mi hermano, Anakin. Te amaba. La escena repugnante solo empeoró. Como para simbolizar la culminación del sufrimiento de Anakin, el extremo de su túnica, que ya empezaba a arder por la arena caliente, se incendió y subió hasta su torso y luego a su cabeza, donde el cabello se carbonizó y la piel se ennegreció hasta quedar crujiente. Obi-Wan miró hacia otro lado, incapaz de presenciar la intensa agonía. Pero escuchó los gritos, los alaridos de dolor, las súplicas desesperadas para ser rescatado de esta pesadilla infernal. Por medio segundo, el ex gran negociador pareció querer correr hacia el banco y salvarlo, pero la idea llegó tan rápido como se fue. Ya no había nada que salvar. En cambio, Obi-Wan caminó con dificultad colina arriba, dejando al otrora orgulloso y poderoso caballero Jedi a su suerte. Por favor, no más, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. No más. Pero no se libró de la siguiente dolorosa secuencia de imágenes. Una mujer estaba de parto, por lo demás perfectamente sana, pero había perdido la voluntad de vivir. No te rindas, Padmé, susurró Obi-Wan. Pero bien podría haber estado hablando con la mitad de un cuerpo. Anakin ya había muerto, la mujer que amaba pronto haría lo mismo. Apenas resistiéndose al estrés del parto, el droide de maternidad pronto le reveló que tenía un hijo, un niño, llorando y agitando sus bracitos. Luke, lo bautizó débilmente Padmé. Obi-Wan se quedó boquiabierto. Luke no era un simple vagabundo enviado por las estrellas. Era de la fuerza misma. El hijo de Anakin y Padmé. Un segundo bebé, esta vez una niña, nació minutos después. Leia, fue el segundo nombre. Pero a estas alturas, Padmé estaba prácticamente agotada. Aferrándose a los últimos segundos de vida, tocó la mano del Jedi mientras este sostenía a los bebés en sus brazos. Obi-Wan jadeó. Hay bondad en él. Sé que, todavía hay. Dio su último suspiro y se fue de este mundo, muriendo con el corazón roto. Un corazón que nada ni nadie podía reparar. ¿Por qué estoy al tanto de todo esto?, preguntó Obi-Wan a los cielos, incapaz de contener más lágrimas. ¿Qué propósito tiene esto para mí? La respuesta llegó rápidamente en la siguiente secuencia. Apareció una versión mayor y mucho más experimentada de sí mismo. Su cabeza ahora estaba completamente gris y su barba también era gris. Con aspecto cansado, pero no frágil, había otra persona notable en la habitación que reconoció como perteneciente a Tatooine. Un adolescente joven y rubio que le recordaba mucho a alguien que ya conocía. Lucas. Mi padre no luchó en la guerra, era navegante en un carguero de especias, eso es lo que te dijo tu tío, le dijo Obi-Wan. No compartía los ideales de tu padre, pensaba que no debería haberse involucrado. ¿Peleaste en las guerras clon?, preguntó Luke mientras jugueteaba con Treevio. Sí, una vez fui un caballero Jedi, igual que tu padre. Una mirada de anhelo pasó por el rostro del joven. Me hubiera gustado conocerlo. Era el mejor piloto de la galaxia, dijo Obi-Wan con una sonrisa. Y un guerrero astuto. Tengo entendido que tú también eres un buen piloto. Luke no dijo nada, asimilando el cumplido, feliz de escuchar más sobre las hazañas de su padre. Y era un buen amigo, y añadió en voz baja. Eso me recuerda que tengo algo para ti.
Se levantó y se acercó a un arcón lleno de baratijas y trastos viejos, sacando un arma que le resultaba familiar. Tu padre hubiera querido que tuvieras esto cuando fueras mayor, pero tu tío no lo permitió. Temía que pudieras seguir al viejo Obi-Wan en alguna cruzada idealista y estúpida como lo hizo tu padre. ¿Qué pasa? Preguntó Luke con curiosidad. Es el sable de luz de tu padre. Es el arma de un caballero Jedi. No es tan torpe ni tan aleatoria como un blaster. Es un arma para una era más civilizada. El rubio lo encendió, agitándolo como un niño que juega con un juguete por primera vez. Durante 1000 años, los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la antigua república. Antes de los tiempos oscuros, antes del imperio no había forma de ocultar el trauma y la amargura que sentía Obi-Wan al pronunciar esas palabras. Sin embargo, como tenía 19 años y desconocía la verdad, Luke no la entendió en absoluto. ¿Cómo murió mi padre? Preguntó mientras apagaba la espada azul. Obi-Wan tragó saliva antes de dar la respuesta, mientras trabajaba mentalmente para pensar en una historia adecuada. Un joven Jedi llamado Darth Vader, que fue alumno mío hasta que se volvió malvado, ayudó al Imperio a cazar y destruir a los caballeros Jedi. Traicionó y asesinó a tu padre. Ahora los Jedi están prácticamente extintos. Luke se sintió desanimado al darse cuenta de eso, pues aún no tenía idea de su verdadera herencia. ¿Vader quedó seducido por el lado oscuro de la fuerza? ¿La fuerza? Obi-Wan no perdió tiempo en explicarlo. La fuerza es lo que le da poder a un Jedi. Es un campo de energía creado por todos los seres vivos. Nos rodea, nos penetra y une a la galaxia. Luke asintió lentamente, tratando de comprender cuando en realidad ciertamente no lo entendía. Luke, le dijo el anciano, mirándolo profundamente en el alma. Debes aprender los caminos de la fuerza. La galaxia te necesita. Obi-Wan comprendió. Soy Ben, dijo. Fui su primer amo. La comprensión fue reemplazada por un cierto sentimiento de culpa. No había sido honesto con Luke sobre su herencia cuando se lo preguntó. Tenía sentido que Luke no estuviera dispuesto a devolverle el favor. Él mintió para protegernos, porque sabía que no lo escucharíamos. Pero apenas tuvo tiempo de analizarlo más a fondo cuando la escena volvió a cambiar. Vio a la versión más vieja de sí mismo una vez más en una especie de estación espacial, similar a la de Ringo Vinda. Sin embargo, eso no fue lo que le llamó la atención. Una figura alta y amenazante con un traje de cyborg negro lo esperaba al final del pasillo. Una espada roja zumbaba siniestramente contra el fondo de una respiración mecánica y fría. Obi-Wan encendió su propio sable azul mientras la figura se acercaba, irradiando ira, odio y, sobre todo, una sed insaciable de venganza, saciada solo por su muerte. Te he estado esperando, Obi-Wan, dijo la voz profunda que emanaba del traje. Por fin nos volvemos a encontrar. El círculo está ahora completo. Cuando te dejé, yo no era más que un aprendiz, ahora soy el maestro. Solo un maestro del mal, Darth. Los dos comenzaron a pelear, mucho menos impresionante que su duelo en Mustafar, ambos ralentizados por la edad y las lesiones. Pero la tensión nunca había sido tan alta. Sobrevivió, suspiró Obi-Wan. ¿Este es Anakin? Durante unos 5 minutos, ambos se atacaron a puñetazos, pero estaba claro que Vader tenía la sartén por el mango, empujando y golpeando al hombre de 57 años y manteniéndolo a la defensiva. Tus poderes son débiles, viejo, se burló el cyborg negro. Pero lejos de perturbarse, Obi-Wan parecía confiado, incluso seguro. No puedes ganar, Darth. Si me derrotas, me volveré más poderoso de lo que puedas imaginar. No deberías haber regresado, prácticamente gruñó Vader. Siguió adelante, empujando con firmeza al hombre de 57 años hacia el pasillo. Los golpes de Vader eran violentos y marcaban a alguien que no solo intentaba ganar una batalla, sino borrar de la existencia a un viejo enemigo. El mismo que lo había abandonado para que muriera en la lava todos esos años atrás. Obi-Wan contraatacó, usando la fuerza para golpear a Vader con una caja perdida, agachándose para esquivar un golpe de la espada carmesí. Pero ya no era lo suficientemente rápido para competir con el Sith. Recibió 2 golpes en la cara antes de que un empujón de la fuerza lo estrellara contra una pared. Evitó otra decapitación, se puso de pie, hizo girar su espada azul e intentó atacar a Vader en el costado, pero falló. Al emplear a Soresu, ya no se mantuvo firme como antes. Rompió un punto muerto y volvió a atacar a Vader, pero el ataque se fue desviado y cayó al suelo. El Sith dio un paso adelante con la intención de acabar con su vida de una puñalada, pero Obi-Wan usó la fuerza para enviar a Vader de regreso, deslizándose contra el piso de acero con un aleteo de su capa oscura. Volviendo a ponerse de pie y apuntando la espada de nuevo hacia su adversario, de repente notó que Luke corría hacia el hangar principal con un grupo formado por una mujer joven, un hombre joven, R2D2 y Trebio. Se miraron a los ojos y el rubio dio media vuelta. En lugar de escapar en su nave estacionada, tenía la intención de ayudarlo.
Sabiendo que no había recorrido todo ese camino para ganar una pelea en la que las probabilidades estaban en su contra, Obi-Wan decidió que había llegado el momento de impartir una última lección tanto a su antiguo aprendiz como al nuevo. Cuando Vader dio un paso adelante para asestar el golpe mortal, levantó el sable azul en el aire y cerró los ojos. La espada roja del Kyborg negro atravesó la túnica pero no hizo contacto con nada más. No. Mientras los soldados de asalto disparaban sin rumbo fijo contra Luke y sus compañeros, Vader pisoteaba el suelo confundido, ya que no quedaba ningún cuerpo ni pieza de su enemigo como prueba de la victoria. Solo una túnica color caoba, una túnica color crema y un sable de luz. Obi-Wan dijo con un gruñido enojado. Así que Luke había dicho la verdad, desde cierto punto de vista. Un usuario del lado oscuro había asesinado a su maestro, el maestro era él mismo y el usuario del lado oscuro, Anakin. No era de extrañar que hubieran tenido una conexión desde el principio. Se conocían desde tiempos completamente diferentes. Obi-Wan vio entonces un escenario alternativo, todo lo contrario de una estación espacial de alta tecnología. Todo a su alrededor eran pantanos, insectos zumbantes, árboles altos, raíces retorcidas y una humedad permanente en cualquier planeta en el que se encontraran. Luke estaba allí, ahora unos años mayor, casi de la misma edad que Anakin. Una de sus manos parecía estar cubierta por un guante negro. Ya no era un ingenuo padawan en entrenamiento, sino que se comportaba con un aire diferente. Ben, ¿por qué no me lo dijiste? Me dijiste que Vader traicionó y asesinó a mi padre. El fantasma de Obi-Wan, iluminado por un tono azulado, estaba frente a él, luciendo exactamente igual que en el momento en que murió. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Obi-Wan. Recordó la conversación que había tenido con Qui-Gon, cuando su antiguo maestro le mencionó una especie de entrenamiento para preservar la conciencia después de la muerte. ¿Habría aprendido lo mismo? Tu padre fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. Dejó de ser Anakin Skywalker y se convirtió en Darth Vader, explicó su homólogo mayor. Cuando eso sucedió, el buen hombre que era tu padre fue destruido. La expresión de Luke era neutral pero también contenía una pizca de escepticismo. Entonces, lo que te dije era verdad. Desde cierto punto de vista. ¿Un cierto punto de vista? Fue la respuesta incrédula. Luke, descubrirás que muchas de las verdades a las que nos aferramos dependen en gran medida de nuestro punto de vista, dijo Obi-Wan, sentándose en un tronco como si no fuera transparente. Anakin era un buen amigo. Cuando lo conocí, tu padre ya era un gran piloto, pero me sorprendió lo poderosa que era la fuerza con él. Me encargué de entrenarlo como Jedi. Pensé que podía instruirlo tan bien como Yoda, estaba equivocado. Todavía hay bondad en él, insistió Luke. Pero Obi-Wan no estaba tan seguro. Ahora es más una máquina que un hombre. Retorcido y malvado. Luke negó con la cabeza, tal como lo había hecho Padmé todos esos años atrás, negándose a creer que Anakin había desaparecido por completo. No puedo hacerlo, Ben. No puedes escapar de tu destino. Debes enfrentarte a Darth Vader nuevamente. No puedo matar a mi propio padre, continuó insistiendo Luke. Entonces el emperador ya ha ganado. Eras nuestra única esperanza, dijo Obi-Wan con tristeza. Yoda habló de otro. El fantasma no mintió esta vez. La otra de la que habló era tu hermana gemela. Pero no tengo ninguna hermana gemela, dijo Luke, confundido. Para protegeros a ambos del emperador, os escondieron de vuestro padre cuando nacisteis. El emperador sabía, como yo, que si Anakin tuviera descendencia, sería una amenaza para él. Esa es la razón por la que vuestra hermana permanece anónima y segura. La comprensión golpeó a Luke como si fuera un tanque de Bacta fuera de control. Leia es mi hermana. Tu perspicacia te sirve de mucho. Entierra tus sentimientos en lo más profundo, Luke. Te honran, pero podrían ponerse al servicio del emperador. En este punto, el Obi-Wan actual deseaba saber la historia completa. ¿Luke acabó matando a Anakin? ¿Destruyó al usuario del lado oscuro en sus historias? Nunca especificó nada, excepto que se exilió después. Está vivo, razonó. Está claro que ganó de algún modo. Los recuerdos no tardaron en mostrarle. Luke no solo ganó, sino que trajo a Vader de vuelta a la luz. Darth Sidious cayó en su perdición junto con el imperio fascista que él dirigía. Un milagro. La celebración entre los rebeldes solo podía describirse como la ocasión más alegre desde los días de la antigua república. En toda la galaxia, las noticias de la caída del imperio impulsaron a miles de sistemas estelares a declarar su independencia a favor de la Alianza Galáctica y a favor de restaurar la democracia. Los Décimo Wing lanzaron fuegos artificiales por el cielo nocturno de Endor. El emperador estaba muerto y su cruel reinado de tiranía finalmente había terminado. Las criaturas peludas bailaron y celebraron, R2D2 emitió pitidos y zumbó, incluso Trepio se movió bruscamente al ritmo de la música, como corresponde a un droide de protocolo. Se encendió una pira con la armadura de Darth Vader mientras Luke Skywalker honraba la memoria de su padre.
Quemo esta armadura y con ella el nombre de Darth Vader. Que el nombre de Anakin Skywalker sea la luz que guía a los Jedi en las generaciones venideras. Descansa en paz, padre. La fuerza está contigo. Una joven de cabello castaño oscuro, sin duda la hermana de la que habló Ben, abrazó a Luke mientras un joven alto y de proporciones atractivas la besaba en la frente. No era un funeral, sino una celebración de la vida. La oscuridad finalmente había disminuido y el equilibrio se había restablecido. Detrás de la alegre escena estaban los fantasmas no solo de Obi-Wan, sino también de Yoda. En cuestión de segundos, otro rostro familiar se unió a ellos. Anakin Skywalker había regresado oficialmente como se lo conocía durante las guerras clon. Guapo, alto, sonriente y sin un solo rastro de malicia o miedo en su corazón. El elegido había cumplido la profecía, su hijo ahora continuaría construyendo sobre esa base. La escena se desvaneció y Obi-Wan creyó haber comprendido toda la historia. Al menos, creyó que lo había hecho. Luke había redimido a Darth Vader y, de alguna manera, lo había devuelto a Anakin Skywalker. Este imperio, sin duda gobernado por Palpatine, arrojado al basurero de la historia y la Orden Jedi restaurada. Eso debería haber sido el final, pero no lo fue. Lo hizo. Redimió a Anakin y derrotó a los Sith. Entonces, ¿por qué regresó? La situación planteaba la pregunta, pero Obi-Wan sintió que estaba a punto de decepcionarse una vez más. Aún quedaba un recuerdo por mostrar. Pasaron 25 años. Un Luke Skywalker mayor, ahora barbudo y de mediana edad, se encontraba en la orilla de una isla de algún planeta lejano, desconocido para la mayoría. Ya no quedaban rastros de asombro y optimismo juvenil. En su lugar se encontraba un hombre amargado y lleno de culpa. Y aún así, no estaba solo. Obi-Wan le preguntó al fantasma. ¿Qué pasa si vuelvo a fracasar? ¿Y si no tengo éxito? Lo harás, Luke. Salvaste la galaxia hace muchos años y lo volverás a hacer. Las lágrimas brotaron de los ojos de Luke Skywalker, maestro Jedi de nadie y de nada. Salvé la galaxia y luego la arruiné, respondió. Comencé a culparte a ti, a mi padre, a Yoda, a cualquiera por el estado de las cosas cuando en realidad es mi culpa. Podría haber reconstruido a los Jedi y mantenido el equilibrio. En cambio, me convertí exactamente en lo que te criticé a ti por hacer, un maestro Jedi que creó a otro Darth Vader. La triste verdad golpeó profundamente, ya que no se podía negar gran parte de su potencia, pero Obi-Wan adoptó un tono diferente. Todos hemos fracasado en algún momento de nuestras vidas. La fuerza para seguir adelante y quienes tienen ánimo son los que avivan el fuego eterno de la esperanza. Has perdido a un aprendiz, Obi-Wan dijo el rubio oscuro con voz ahogada mientras se hundía de rodillas. Perdí a mi familia. Leia, mi hermana, mi mejor amigo Ann, su hijo, mi sobrino. Lo perdí por el lado oscuro. ¿Cuándo aprenderé finalmente? El fantasma de Obi-Wan extendió su mano hasta que tocó la parte inferior del mentón de Luke, inclinándola hacia arriba hasta que se miraron el uno al otro. Ser un maestro no significa que dejes de aprender. Al contrario, es parte integral de quienes somos como seres vivos. Nunca se detiene. Los errores se cometen constantemente. Entonces es cuando nos levantamos y nos levantamos de nuevo. Le dirigió una gran sonrisa a su aprendiz. Eres y siempre has sido un héroe, Luke Skywalker. La última y más grande esperanza de la galaxia. Completarás el entrenamiento que te dio Yoda. Usa nuestros recuerdos como guía para cambiar el pasado una vez que llegues allí. Lentamente, el último Jedi se puso de pie nuevamente, combatiendo el martillo de la desesperación, obligándose a intentarlo otra vez. Y que la fuerza esté contigo.